¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ahí está. Ok. Ahora sí que sí. Espera, espera. ¿Qué tal está la música? Ahí está bien. Le bajo un poquitito. Creo que le voy a bajar un poquitito. ¿Ahí está bien la música? Comenten qué tal. Así que, ahora sí que sí, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo directo, como ustedes quieran. El día de hoy vamos a andar reaccionando, viendo qué onda con la Minecon. Que ya saben que es... bueno, no es Minecon, es Minecraft Live, así se llama. Es el evento en el cual vamos a votar por un nuevo mob que llegará en una futura actualización de Minecraft. Así que vamos a ver qué onda. Hola, soy nuevo. Ahorita les enseño. Aquí pues no me quise instalar demasiadas cosas. Lo único que quiero enseñarles y lo que más me interesa y por lo que yo voy, comenten aquí en el chat ustedes a qué team pertenecen. Yo en mi caso pertenezco al team Ice Lawyer. Así es, y aquí tengo una prueba para que ustedes vean más o menos un concepto, se den una idea de cómo va a ser este mob. Hasta ahorita pues estoy más convencido por este. Puede que cambie último momento, pero este es el que más me llama, amigos, la verdad. Entonces es un concepto, todavía no es lo oficial, es para que se den una idea. Y por cierto, ya saben, no se les olvide comprar juegos en G2A. El link lo tienen aquí abajito en la descripción. Ya saben que G2A es una página en la cual pueden conseguir juegos a un excelente precio, ahorrarse muchísimo dinero. Así que el link lo dejo aquí abajito en la descripción para que compren, ¿va? Ok, estoy viendo que la mayoría también viene por ese team, Ese team viene potente. Team Vaca también. Ok. Ahorita vamos a ver. Vamos a reaccionar también a la transmisión oficial. Pero sí, es básicamente para que se den una idea de esto. Y bueno, aquí cuando lo matamos, nos suelta lo que es una esmeralda, nieve y hielo azul. Pero es un concepto, simplemente les digo, para que se den una idea, perdón, de cómo sería el Ice Lawyer en Minecraft. ¿Vale? Pero pues ahorita vamos a ver, puede que gane Mublum, la vaca amarilla, puede que gane el calamar brillante, aún no la sabemos, pero vamos a reaccionar, a ver, dejen y veo si ya está aquí esto. ¡Ay! ¡Ah! Casi me quiebro los oídos. Vale, perfecto. Dejen y pongo aquí esto en pantalla, compañeros, y vamos a ver un poquito el video que ya habían subido Minecraft en su canal principal, ¿vale? Así que vamos a hacer esto acá. Quitamos esto aquí, esto acá. Y prácticamente esto es lo que vamos a hacer. Vamos a votar, ahorita seguramente van a pasar el link y vamos a ver qué onda. Pero para el que no sepa, son 3 posibles mobs los que vamos a tener en Minecraft. Y a ver qué onda, Team Vacaflor, hostias. Ice Lawyer, ok. Estoy emocionado, amigos. Yo hoy les estoy dejando el video de fondo. Se me va la voz. Ahí tenemos el primero, el Glow Squid. También tenemos al Ice Lawyer. Y por último al Mublum, o sea, la vaca flor, la vaca de color amarillo. Pero no sé, amigos, estoy bastante emocionado a ver qué es lo que ganas. Miles, no estoy mintiendo, miles de personas van a votar por cada mob. O sea, puede que incluso gane el que nosotros menos esperemos. Pero pues a ver qué es lo que sucede. A ver si ahorita en la transmisión oficial de Minecraft anuncian algo. Espero y sí. Y ahorita la vamos a ver, ¿vale? Ice Lawyer, vaya, de momento pues veo puro Ice Lawyer. Vean, aquí tenemos la animación, este pequeño video de la vaca. Ahora vamos con el Ice Lawyer, que vemos también cómo serían sus ataques. Y por eso les mostré al inicio el juego para que se dieran una idea. O sea, prácticamente esto estaría en las montañas y tiene ese ataque que puede sacar así como hielo, nieve y te tira. O sea, se ve increíble eso, ¿no? Es como un nuevo enemigo, un nuevo reto en Minecraft. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención. Y por último, el Glow Squid, que aquí en animación algo me llamó. Es que aquí aparece un submarino, pero supongo que es nada más meramente estético por el video y ya. Pero si meten un submarino en Minecraft, yo definitivamente voto por el Glow Squid. E incluso ahí se alcanza a ver que como que los atonta, como que los está hipnotizando. Se le ve en los ojos el Glow Squid. Así que posiblemente te lanzan, no sé, alguna poción que no puedas ver o te puedes mover lento, no sé qué vaya a hacer. Y aquí está lo del submarino que les decía. Así que ahorita en la Minecraft Live vamos a ver qué onda, a ver si dicen algo más. ¿Y cómo voto? Ahorita les digo. En cuanto esté lo de las votaciones, les paso el link por el chat, ¿vale? Así que, ahora sí que sí, amigos. Pues prácticamente, a ver, dejen y veo aquí cómo va en la transmisión. Vale, de momento pues todavía no han anunciado nada. Todavía faltan 15 minutos para que empiece esto.
Así que sin problema podemos mostrar otro video, otra noticia de Minecraft que seguramente, supongo que la mayoría ya lo sabe, pero para el que no, en Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate agregaron a personajes de Minecraft en Smash Bros. O sea, Nintendo y Minecraft juntos. ¿Cómo la ven, compañeros? Ya la verdad esto nunca lo creí posible, pero pues al parecer sí. Aquí les estoy mostrando un poco del gameplay de lo que mostraron el día de ayer, por si ustedes no lo han visto, ya que estamos aquí viendo noticias de Minecraft, pues bueno, para que entiendan un poquito del mundo entre Nintendo y Minecraft. Así que esto es muy bueno, puede que en algún futuro llegue una colaboración ahora por parte de Xbox junto con Nintendo. No sé si agregan un personaje, algún DLC, algo, que creo que hasta ahora lo único que tenemos es un mashup de Nintendo, o sea, el mundo de Mario en Minecraft. Pero de ahí en fuera no ha habido, creo que nada más relevante. Pero quién sabe, con esto puede que algún día se abran las puertas para que en Xbox, en Microsoft, haya algo en colaboración. Ahorita es Nintendo X Minecraft, entonces está muy pero que muy cool. Mario vs Steve, así es, le va a craftear ahí unos buenos guamazos el Steve. Me saludas al final del directo, mando saludos, compañeros. Tranquilos, en un rato darán la página para la votación. Así es, así es. Así que no se desesperen, calmados, calmados, compañeros. Y vean, estos son los, creo que es escenarios de batalla en donde te vas a poder agarrar a guamazos con más personajes de Smash. Vean, ahí estaba, creo que Link pone lava, le pega con un pico y ¡ala, chaval! Con el pistón. O sea, eso se ve increíble, ¿eh? La verdad es que a mí hasta me está llamando poder jugarlo ahí. Ahí le construyó algo, como que lo encerró. Vean, ahí se craftó una espada. Es que no sé, se ve increíble. Díganme sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? Que no sé, ¿les gusta? Aparte, pues también de Steve tenemos a Alex, como lo estamos viendo en pantalla. Y se ve muy fresco. ¿Dónde podemos votar? Todavía no se puede. Yo ya lo reservé. ¡Hala, Sebas! Pues GG, compañero. Ahí nos cuentas luego a ver qué tal. Todavía falta, ¿eh? O sea, todavía no empieza el evento. Ahorita está como un pre-show. Así que no se preocupen, amigos. Aún hay tiempo para ver qué onda. Vean, aquí tenemos al zombie. Creo que le puedo subir un poquitito. Y pues básicamente se están ahí agarrando. Ahí tenemos también al señor Enderman. ¿Por quién votarán? Yo de momento estoy por el Team Ice Lawyer, el señor del hielo, compañeros. Ahorita estamos viendo aquí una pequeña, ¿cómo se llama? Información de que Minecraft se viene junto con Smash. Y vemos aquí algunos escenarios de batalla ambientados obviamente pues en Minecraft. No va a ser en Barbie, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, los personajes de Nintendo junto con los de Minecraft. Esto creo que nunca pensábamos que se fuera a hacer realidad, la verdad. O sea, solo lo veíamos como un meme. Pero sucedió, amigos. Smash Bros. X Minecraft. está curioso, ¿no? Ice Lawyer. Sí, la mayoría dice Ice Lawyer. Así que, vean, aquí esto no lo había visto. ¿Es cuando gana una partida o qué? No, ahí no me entendí mucho. Así que, ahora sí que sí, si les parece bien, vamos a reaccionar a la Minecon, ¿vale? Aquí tengo el stream oficial. Vamos a ponerlo aquí a buena calidad. Yo creo que eso está bien. No quiero que se me pete el directo. Ahí está. Ahí está. Ya comenzó, creo que el directo estuvo chévere, Simón estuvo bueno. Ahorita pues aquí están apareciendo creo que algunos creadores. Y pues mostrando varias cosillas. Los subs. Imposible. Ya lo sé, amigos. Ice Lawyer, sí, ahorita vamos a ver qué dicen. Ok, pues todavía parece que están hablando más con creadores de contenido ahí. Según yo iba a aparecer a Kim, no sé si lo conozcan, en español. Creo que es el único que sé que iba a aparecer en esta transmisión. Yo a Calamardo Brillante. Es que sí, a ver si ahorita dan más información, a ver qué añaden aparte del mob o si van a agregar alguna cosa más. Y si no, yo creo, o sea, esta es mi humilde opinión, amigos, que va a ganar el Ice Lawyer. La verdad. Hubo un directo de 45 minutos de ataque. Sí, lo sé, Sebas. Andaba viendo ahí también yo hace rato. No se escucha casi nada del directo. Pues ahorita pues están hablando en inglés, amigos. Ahorita ya que empieza el verdadero show. Este es como el pre-show. Le damos. Y bueno, de mientras creo que puedo mostrar esto. Para los que no lo llegaron a ver. A ver, vamos a esperar a que aquí nos cargue. Este es un concepto, no es de forma oficial, es un add-on, simplemente para que nos demos una idea de cómo va a ser el Ice Lawyer dentro de Minecraft. Obviamente pues va a aparecer en zonas de nieve, aquí lo tengo pues al lado de mi casa,
Pero prácticamente sería esto, ¿vale? Vamos a ponernos aquí armadura y vamos a cambiarnos a... ¿Cómo se llama? Bueno, diamante, no importa. Vamos a equiparnos con diamante y vamos a hacer que nos ataque. A ver en este addon qué ataques le pusieron. Esperemos si sean parecidos. Así que si les parece, vamos a hacer Game Mode, Survival. Ahí está. Y vean, me empieza a atacar. Y hostias, ¿vieron eso? A ver, que lo haga de nuevo, compañero. ¡Hostia! Me lanza el hielo, o sea, está bien. Mira, eso. Oh my god. O sea, es para que se den una idea. ¿Qué les parece? ¿Les gusta cómo ataca? ¿No les mola? A mí en lo personal... ¡Hola! Parecía que me había sacado una genkidama ahí este compañero. Pero sí, amigos, es prácticamente esto. Vamos a cambiarnos ya a creativo porque no quiero que me mate tampoco. Así que tranquilo. Hostia, dicen. Pero sí. Ahora vamos aquí a poner el directo, si les parece. Vamos a quitar aquí esto. Y listo. Ya empezó, sí. Aquí están hablando en chino. Ahí está diciendo... Está diciendo, utilicen el código de DURAN82 en la tienda de Fortnite. Por si no lo sabían, amigos, yo hablo ahí un poquito de chino japonés. Y anda diciendo, sí, utilicen el código de DURAN82 en la tienda del Fortnite. Dejen un like y suscríbanse al canal. Es la hostia, tío. Y sí, claro, es lo que dice ese chinito. ¿Cuánto dura el directo? Pues lo que dura la Minecraft Live, hermano. Habla en taca, así es. Pero bueno, lo bueno que estoy yo para ustedes, amigos, para poder traducirles, ¿vale? Faltan 8 minutos, ya vi el contador. No sé si lo alcanzaron a ver, pero faltan 8 minutos para que empiece esto. Vamos a ponerlo aquí en 1080. Yo creo que puede aguantar mi conexión. A ver si no explota el mundo, pero creo que sí está bien. No es chino, es coreano. Efectivamente, es lo que iba a corregir, Hugo, pero me ganaste. Votemos por el Ice Lawyer, lo demás no importa. Pues a ver ahorita qué dicen. No dice eso, jaja. Oh, bro, yo estudié 22 años de mi vida chino-coreano. Es cierto, pura broma, chat. Vamos a ver si está diciendo algo este compañero. Oceanic updates, that'd be kind of weird, swimming around underground and stuff like that. Anyway, personally, I'm hoping for two things. I'm hoping that we'd be able to customize our little character a little bit more, like the visuals of the character. I'd love to see like being able to get a skin that's outside the game into the game. Vale, pues todavía siguen hablando un poquito que no importa, podríamos decir. Votemos por el Ice Lawyer. Prefiero el calamar. A ver, amigos, comenten por qué mob van a votar y el por qué. O sea, por qué les llamó. Los voy a estar leyendo al de mientras, ¿les parece? ¿Cuándo va a ser el Minecraft versus Smash Bros. Para Android? No, la neta no sé si vaya a salir eso. Creo que el del hielo es mejor. Llegué tarde, no llegues justo a tiempo, bro. Ojalá gane la vaca. Pues ahorita vamos a ver bien qué onda. Ok. Les digo, ahorita es el pre-show. Todavía no empieza bien como tal la Minecraft Live. Ahí están mostrando a varios creadores y... a ver qué onda. Le explotó un creeper a mi compañero. Miren, aquí está mostrando lo del Minecraft Earth. No sé si es cuando recién salió la reacción o qué, pero eso también estaba muy bueno. Yo lo llegué a probar. ¿Ustedes lo probaron? Yo el Glow Squid, la vaca porque me parece súper linda y atrae a las abejas. Eso sí, está chido, pero no sé si voy a servir para algo más. Igual para hacer granjas puede ser. Vaca por su color y porque es como la champivaca. Eso sí, pero tengan en cuenta que ya hay así como... no sé, muchas de esas. O sea, ya está la vaca normal, la champivaca, la otra, la de color café, creo, ¿no? Siento que ya hay mucha variedad de esos, a menos que vaya a estar muy útil. Ah, miren, aquí están hablando de RTX. Y ahora los tacatacas nuevamente aparecen.
La vaca por las abejas. Pues ahora sí, a ver si ahorita que empiece ya faltan 5 minutos, amigos. Estamos a nada. A nada de empezar esto. Salúdame. Al final mando saludos, compañeros. La tipa de hace rato andaba reaccionando cuando recién agregaron la Nether Update. Added these new adventure crystals that allow you to experience adventures in your home, in your backyard, or wherever you are, instead of needing to go out and discover them. Ok. ¿Qué onda con eso? La champivaca, si le das el cuenco, te da la sopa. Ah, mira, es una abeja. Oh, qué cool. Se ve chido cómo controla si fuera una abeja. Hostias. Se ve chido, chat. Ok, aquí están abriendo una caja de Minecraft Dungeons. Oye, Minecraft, debería de enviarme una mía así, ¿eh? Yo solo digo. Agreguen a Herobrine como nuevo jefe, ¿te imaginas? Nah, la verdad es que no lo creo, la neta. Pobrecita. Oh my god. Ven cuántas abejas. No, se le van a morir todas. F por las abejas. Ice Lawyer. La vaca de flores solo te va a soltar flores. Pues sí. Mira, ahí salió un mexicano, no alcancé a ver quién era. Yo creo que es el Raba. Ahora un brasileño. Bla, 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 bla. Es mi youtuber favorito, muchas gracias, compañero. 4 minutos, ya, no, 3 minutos, chat. Estamos a 3 minutos de que empiece el show. La champivaca, si le das con el cuenco, te das sopa. Y si le das cuenco a la vacaflor, puede que te dé la sopa misteriosa. Es una teoría. No, no creo. O a lo mejor y te da un estofado normal, pero no creo que te dé el raro. No sé. O quién sabe. A ver ahorita qué dicen, chat. Ya que empiece el evento, vamos a ver. Ahora un japonés. Mejor deberían agregar más jefes. Yo creo que eso sí está en sus planes, pero a lo mejor y no ahorita, o quién sabe, tal vez sí. Pero no creo, o sea, si añaden un nuevo jefe, supongo que van a hacer mucho hype por eso, amigos. El calamar no, porque el mar está muy actualizado. La vaca yo creo que tal vez, pero ya está, solo amarro a las abejas. Y el Ice Lawyer sí. Ah, mira, ahí está la tortilla squad. Perdón, ¿sigo leyendo? Es una amarro a las abejas. Y el Ice Lawyer sí, porque está muy solo. Las montañas, eso es una buena teoría, Hugo. O sea, en las montañas sí están muy solita. Y con el Ice Lawyer le daría una vida a esa parte de Minecraft o esos biomas. Así que podría estar muy bien. ¿Y la nueva vaca va a dar leche como las normales? No tengo idea, supongo que sí. O debería de. Que pongan un calamar gigante de lava en el Nether. Hostias. Ahí ya te fuiste un poquito lejos, ¿no, compañero? Ok. Es una canción, al parecer. ¿Y cuándo pondrán el mob que gane? Pues eso va a quedar para las siguientes actualizaciones. O sea, no es próximo. O sea, imagínense si de las votaciones pasadas también han agregado el que ganó. Así que ya se imaginarán un poquito. Ojito, ¿cuánto tiempo faltaba? ¿Esto ya es el trailer o algo así? A ver, a ver, a ver. Keeping our head bar full.
Hostia, creo que ya empezó, chavales, ¿eh? Que ya empezó, tíos. Vamos, vamos. 1 minuto, literal. Esta animación creo que ya la habían mostrado. A donde recuerdo. Ok, ya falta muy poquito. Falta muy pero que muy poco, amigos. Ahorita en cuanto pueda les paso la votación por el chat, ¿vale? Por si no saben por dónde, porque ni yo sé todavía, pero en cuanto se sepa, les diré bien por dónde. Ok, está nada de empezar esto, amigos. Muy pero que muy poco. Estoy buscando a ver si encuentro dónde van a ser las votaciones y todo esto, ¿vale? Hello and welcome to Minecraft Live 2020. I'm Lydia Winters, your host and chief storyteller for Mojang Studios. We're coming to you live from Stockholm, Sweden, the birthplace of Minecraft. Some of our amazing team members couldn't be here today, so we recorded the Minecraft Earth and Creator Tools segments in Redmond earlier this week. We are so thankful you're joining us. Before we get started, we want to acknowledge the number of challenges around the world right now, as well as the mental, physical, and emotional toll those challenges are taking on all of us. With that in mind, we want to give the opportunity today to take a breath, have fun, enjoy the games we love, and celebrate all of you, our incredible Minecraft community. It won't all be easy. You'll have to decide which mob to vote into the game. Ok, sí. Based on votes in previous Está diciendo que vamos a decidir cuál mob va a ser el que va a ganar, compañeros. about what's coming to your favorite Minecraft games. You'll also hear directly from the development teams. Y va a decir qué es lo que viene para de contenido para los juegos de Minecraft. Coming to Minecraft, and also why our team has made those decisions. An insider's look at what's brewing at Mojang Studios. Today, we're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. Hostias. A ver qué nos muestran estos compañeros. Bien, amigos, ¿están preparados? ¿Están listos? ¿Lo sienten, compañeros? So, okay. The next update is the update that we know that so many of you, and well, so many of us as well, has been wanting for such a long time. It's the Caves and Cliffs update. What? Caves y Cliffs. Hostia. So amazing to be able to tell everyone that. Seriously, like I'm so excited about this. I mean, even before Acantilados, chavales. always thinking about like when is the cave update gonna come, and this is it. But it's also got the cliffs as well. It's got the mountains. Like this is such a big update, and I'm so excited. How are you feeling, Agnes? Great, like no, it's so good. So we have been working on this update for quite long, and we're like, we can't wait to tell everyone. And now Ok, se lo guardaron muy bien esta actualización, amigos. Our first live look at some reactions. Oh my god. Básicamente es de cuevas y acantilados esta actualización. Y se ve el jefe de Minecraft Dungeons. No sé si voy a venir acá. O sea, tiene sentido, ¿eh? O sea, Cave Update confirmada. Me cago en todo. Mi pregunta es, ¿por qué se han tardado tanto en actualizar las cuevas y cuándo llegarán? En verdad que hemos estado pidiendo esto por muchísimo tiempo. El señor Akim, hostias. O sea, le está haciendo una pregunta que por qué se tardaron tiempo en anunciar esto. Since this update really is the update, like we have been dreaming about it for so long, so it felt so important for us to do it right. Like we don't want to rush it, but now we feel it's the right time. Like we have spent the time we need to really like understand the vision we have for the update, and also to make sure that we understand what the community actually wants. And we've also like planned around it to make sure that we really can work together with the community to make this and like an epic update. O sea, básicamente decidieron esperarse para poder hacerlo bien y esperar a que la comunidad se sorprendiera, amigos.
Yeah, I joined this year in January, and I actually came from the community. I used to do modding for 10 years. One of the first mods I work on was the Aether, which is like a dimension that it's sky islands and stuff. And yeah, I'm just so happy to be here and work on an update this epic. Pues básicamente es un desarrollador que ya estuvo trabajando alrededor de 10 años y empezó con la bruja. Hi, I'm the Pink Diamond Diva, and this is my question. Are you making the caves more advanced for older players so they can mine deep, or are you making them more accessible and easy to navigate for newer players? O sea que si van a hacer la actualización de las cuevas más difíciles para los jugadores o si lo quieren hacer como más casual. But we want to make sure that the old caves are still retained as much as possible to keep that classic feel. Yeah, and we really also looked into to make sure that we have something for everyone, because you know we have such a huge community, and it's also a very diverse community, and that's such a beautiful thing. So we really want this update to have something for everyone. So actually, we made sure to map all the features in the update to different player styles to really see that we fulfill that goal. Ok, básicamente van a agregar características para cada tipo de jugadores. Supongo que va a haber unas más difíciles, otras más fáciles y así. Lot of time on just making sure that we have a very good fundament for the update. For example, we did the player style mapping, and we've also worked with design pillars. So the design pillars, they kind of describe the vision of the update. So for example, they help us when we prioritize between different features, and also when we design each specific feature. And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about the spectacular mountains, the snowy snow, and the mischievous goats. Because at last year's live, the players voted for these features, and we felt like it's so important to deliver on that promise. So we actually wanted to have it as a pillar. Yeah, and another pillar that we actually integrated into this was adding strategy to mining. So of course Minecraft already has plenty of strategy in mining, but we wanted to see if we could push that just a little bit further and add even more mechanics. Ahí sube el volumen de la transmisión, ¿ok? Le subo, chavales. Yeah, and the third pillar ¿Ahí lo escuchan bien? is to create an underground of marvel for the players. And that pillar is a lot about adding variation to O sea, van a agregar como 3 nuevos pillars. No sé si son enemigos o aldeanos. Underground adventures and build underground. And one thing we have done to fulfill this pillar is that we have added new cave biomes, and one of them is the lush caves. Hola, vean esos árboles, chavales. Lush caves, o sea, están mostrando tipos de cuevas de la próxima Cave Update. Ahí vemos especie de lianas. Y madre mía, ¿qué es esto, bro? Oh my god. ¡Hala! Se ve súper bonito. O sea, y va a haber más tipos por lo que dijeron, chat. O sea, este no va a ser el único tipo de cueva. Vean esas flores. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por cuál votarás, Duran? Hasta ahorita por el Ice Lawyer. A su máquina, dicen. Oh my, una especie como de vallas debajo de las cuevas. Madre mía, chat. Yeah, I mean, we wanted to make sure that, of course, in Minecraft, all the original caves, you know, they're pretty much the same. There's not much variation in terms of vegetation or different features inside of it. So for this, we wanted something which is a bit more light and lush and actually has vegetation. And I mean, I think it looks amazing. It's gorgeous. Quieren hacer una variación ahí entre que se vea como natural. Okay, so how should you feel when you are in a lush cave? And we wanted to be so you feel very tiny inside a big garden or big forest. So when you look up, it's actually vegetation above you, it's vegetation around you. And one source of inspiration we had is actually a Swedish painter called John Bauer, because in his paintings it's always, or often at least, a tiny character, and then it's huge forest, and you see the bottom of the trees because the vegetation is so big compared to the character. Básicamente se inspiraron en un cuadro. In the lush caves. Yes, so I don't know if you saw, but there was this new tree that was actually above on the overworld, and this is called an azalea tree. So it's a unique type of tree that it'll be easy to spot for players, and if you actually find this and start going down its roots, you will find a lush cave there. So this is another part of adding strategy to mining, where there are certain landmarks which will allow you. Ok, amigos, prácticamente esta Cave Update, lo que nos mostraron al último,
Dice que serán una especie de biomas subterráneos y que no todos van a ser ya como lagos de lava así todos feos y minas infestadas de, pues, de enemigos, ¿no? O sea, con esta última cueva o este tipo de cueva es como más un oasis por lo que veo, dice. Es más así calmadito para que esté más tranquilo, para andar de chill prácticamente en este tipo de cuevas. Y la verdad es que se ven muy buenas. There are mines in the lush cave, and they have glowberries on them. And these are actually a light source. You can also pick them and eat them if you want to. Spore Blossom. And another plant we actually have is the drip leaf plant. And you can actually see that they can kind of grow from like water or anywhere else. And they grow quite tall, but they have like a little plant on the top that you can actually hop onto. So the idea of the mechanic behind it is that the leaf will actually tilt down when you stand on it too long. So this will actually make you fall through. However, after a few seconds, it'll come back up. So it's kind of this like platforming block that allows you to just, you know, continue platforming over and over again, which I hope is really exciting for, you know, content creators making maps. Yeah, you can build like your own platforming levels, and then they will repair themselves. That's kind of neat. It's Uy, so se beautiful agacha there. como And los there's andamios. actually a mob coming to the lush caves. Yes, there is, but we will actually not tell you about this mob now, because in the end of the show we will show even more features coming to the Caves and Cliffs update, and then we're gonna show that mob. This is the first time we have so much that we're actually splitting Oh my the god. update section into two, at the beginning and towards the end of the show. Chat, básicamente dijeron que los que no han dejado su like que lo dejen ahorita mismo y que al final del directo van a mostrar más características de las Caves Update. Ahorita nos van a mostrar un poquito más, pero al final van a mostrar todavía incluso más. La generación de las cuevas. ¡Ve eso, bro! ¡Debajo del agua! ¡Oh, la bestia! So we actually added something we call local water levels. So in one cave might find like a cave lake, and another cave might not have that one. And this also means that we get naturally generated waterfalls, which is so pretty. And it also kind of gives like new ways to traverse the underground. Va a haber así fuentes naturales, o sea, así como se ve en el tipo de cascadas. So you'll see in a bit that our player here will actually use a boat to raft. And that is just such an exciting opportunity to be able to traverse the caves in a very different way than you used to. Yeah, we were playtesting, and then one of the devs like, look at this, it's so fun, and all of us just started to go with the boat on the waterfalls. It was a lot of fun. So another thing to note here is that you could see that a lot of the ores were actually glowing. This is just for preview purposes. Ores aren't going to glow now. It's just that the caves tend to be quite dark, and we want to make sure that players can see the shapes of the cave. Now, will that only be for the like normal caves, or will this run across all of the new cave biomes? Yeah, so the really cool thing is that like the new cave shapes and sizes is completely independent from the new biomes. So that means that we have so much variation. Because for example, a lush cave can, for example, generate, you know, in a super narrow tunnel, but it can also generate in like a huge cavern, and that creates completely different atmospheres, but it's still the same biome. So we're really gonna have lots of variation on the ground now. You've been calling two of the different cave types spaghetti and Swiss cheese? Like that's how varied the caves could be? Yes, I mean, there are so many different variables of how the variation works, and I mean... Todos flipando en el chat, la neta. Overworld itself, it's just crazy. It's a lot, yeah. Some of the caves, for example, have really cool pillars, and some are more like flat, some are tall. Lots of variation. Very nice. And you have another new cave biome to show us. Yes, so we have the dripstone cave. Ok, otro tipo nuevo de cueva. Dripstone caves. ¡Hostia, bro! But adding these are pretty difficult, you know, it's a very unique shape. Esta creo que es la más difícil o una difícil. But I think the way that the artist put it into Minecraft works quite well. And of course there's some mechanics surrounding this, so you can see that someone destroyed the block up the top, and so the dripstone fell down. And also, unfortunately for this zombie here, if you fall on these dripstones, you
will get hurt. Or zombie. There's another interesting mechanic in the dripstone caves. Yes, so maybe you saw in the video that, like, from the stalactites, you could see that it was like dripping water. So actually, if you put a cauldron under a stalactite, it will Las flood estalactitas que van cayendo. renewable water. And how do you remember which is stalactites and stalagmites? Well, that's a very good question. It has been very tricky to remember that, but I think I learned. So we actually, yeah, it's hold on tight to stalactite. I was going to say the wrong one. It's true. Yeah, so stalactite is in the roof. and Chat, hasta ahorita mismo creo que Minecraft se superó. O sea, tenía expectativas buenas, pero no tantas. Yeah, for a long time, like even. And you have something really amazing in this update for the sort of redstone engineers out there. Yes, so we've actually been thinking about this redstone block that lives in the deep dark, a new biome at the deepest depths of the world. We're not going to talk about this biome too much today, but we are going to show some of the blocks and maybe later a mob that comes from it. So if we look at the video, we can actually see that it's basically this growth, and this is called the skulk blocks. And one of the blocks is called the skulk sensor. This is the new redstone block. As you can see, when you place or destroy a block, or if you have footsteps, it'll actually detect the vibrations around and then emit a redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We even have a mechanic around it where you can actually use wool with wool occlusion to essentially prevent signals from being able to get into the skulk sensor. So let's take a look at that now. O sea, un nuevo bloque de redstone. And as you can see here, I walked next to the skulk sensor, and it's actually kind of doing an infinite loop where the piston is causing a vibration, and then it's activating the skulk sensor and going over and over again. But here, I've actually put a wool block in between the piston, which prevents the signal from going to the skulk sensor. Wow. This can allow you to even do sort of directional skulk sensors where you can put wool blocks on each side and only allow it to detect vibrations in front of it. And vibrations can be so many different things. You know, it can be a snowball hit, it could be an arrow, it could be footsteps, it could be blocks, anything. Puede mandarse la señal por flechas, por Another nieve, thing, por actually, pasos. Well, we had a bit of a happy accident with this because we realized that we get wireless redstone thanks to the skulk sensor. Yes. Oh, We didn't even what plan the to add it, but then when we started playtesting, we're like, wait, we got wireless redstone, and that's so exciting. And well, you can just build so many cool things with that. It's gonna be exciting to see what the community will build. Yeah, you're really looking for community feedback to make sure this like feels great for everyone. Absolutely. I think because this is such a unique mechanic, we really want to make sure that we get it right. And, you know, we love the redstone community and we want to make sure that we do it right. So any feedback you have, any ideas, send it to us and we will work with you to make this the best block that it can be. And now we said there's another mob coming later, but I think it's time for a new mob coming to Van a mostrar the Caves and Cliffs update. Un nuevo mob. And this is a very scary mob. And it lives in the deepest of the underground, in the deep dark. Está debajo del suelo. And the cool thing is that this mob is very well adapted to the environment. So it can't see anything. So it's the first blind mob in Minecraft. And that's Es el primer mob ciego. Interesting mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the skulk sensor block. So if you aren't very careful when you walk around in the deep dark, you might upset that mob. Yeah, with this mob, Wow. we really wanted to make sure that we O sea, ve por las vibraciones, that chat. feeling of the first night of Minecraft. And we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. So we wanted to make sure that we could kind of go back to that. I mean, caves can be scary, they're dark. And all I'm gonna say is that when you go into the deep dark, I wanna make sure that you're very quiet and watch closely for the warden. For the warden. O sea, cuando lo veas prácticamente tienes que hacer el máximo silencio posible para que no te ataque. Porque puede detectar las vibraciones y atacarte. Tócate los cojines. A ver esto. Madre mía, chaval. Vean, ahí como que se empezó a oscurecer.
Es un nuevo tipo de iluminación, como los pepinillos, pero de las cuevas ahora. Ingatu. Herobrine, ¿te imaginas? O sea, bro, da miedo verlo esto. Le lanzó nieve porque se basa en las vibraciones, lo distrajo, chat. Vean. Le mandó la señal de dónde fue, donde cayó esa nieve. Ahí creo que ya lo detectó. Tiene como su corazón. Recordemos que este mob es ciego, no ve. O sea, se basa en pura vibración. ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Corre, pelotudo! ¿What? ¿Vieron cuánta vida le bajó? What did we just see? ¿Qué acabamos de ver? I'm really excited for this because not only is it trying to be scary, it's, you know, we had to keep a balance to it. It was very challenging to design a mob like this. Another thing that's really important to note is in that video, I was wearing full netherite armor, so it's very powerful. You definitely want to watch it. O sea, iba full netherite el tipo. Such an interesting gameplay. Y la vida que le bajó. If you want to, you can avoid it, but then you need to really be careful, like sneak all the time to not make like any kind of movement that it will detect. But that's a lot of fun, and it's like. O sea, para que no te ataque necesitas ir agachado prácticamente. Back to that first night experience with the warden. Absolutely. I mean, I had such an amazing experience when I first ¡Qué played cool! Minecraft. Like, it was terrifying listening to zombies underneath my house and in the caves, and hopefully we can bring that back to players, but you know, 10 years later. Yeah. But that would be just amazing because you hear so many lovely first night stories. It's such a big thing, and I mean, I'm also very fond of my first night in Minecraft, so we hope to give that experience again. But you really balance sort of the look of it. It's like it's almost cute, but also really, really terrifying. How did you decide? Dice la chica que es como que hermoso, pero a la vez asustante. Bro, eso no es hermoso. Scariness look in Minecraft because we wanted to be very scary and we didn't want to take away from the scariness, but we felt let's add some derpiness to it. So it's like a mix. So for example, we added the mouth. I love the mouth. And some actually reacted like, oh, it's so cute, which I think it's more scary, but I think we find like the perfect balance. Yeah, absolutely. It really has character. Yes, definitely. Well, you've been sitting up here. You just announced an update that everyone has been waiting for, and we actually have some tweets that have come in. Oh, That's awesome. okay, that's amazing to see. So much excitement. Oh, even more tweets. So, it's lovely. It's like we really developed this game together with the community, and now to see that people are so happy, that feels so good. O sea, se volaron. Honestly, it's such a privilege to work on a game like this. Chat, se volaron la barda con esta actualización de las cuevas. O sea, creo que superó cualquier expectativa que cualquier jugador de Minecraft tuviera que iba a pasar. O sea, lo hicieron 1000 veces mejor. Y esto para los jugadores que abandonaron Minecraft y que no regresaron a pesar de que se puso de moda, con esto sí o sí regresan. Ok, aquí van a mostrar cómo votamos el año pasado. Al parecer. Hello, Minecrafters of the world. I'm Boo-Booey, and I'm here once again to help all of you at home to choose a mob that will go into Minecraft. But first, we have a message from our good friend Max Brooks, author of our first Minecraft novel, with some exciting news. Hey Minecraft community, it's Max Brooks, author of Minecraft The Island. Thank you so much for embracing my book, and I hope you enjoy the sequel, Minecraft The Mountain, where our character leaves the island
and paddles to a strange snow-covered world and discovers another castaway. And together, the two of them have to find their way home. Minecraft The Mountain, coming out in 2021. Ok, un libro. Pre-order right now. Ya lo puedes preordenar. Thank you for embracing all Minecraft books. Ok, está bien. That sounds Como awesome. contenido extra, pero oh my god, chat. And this one's called The Mountain. Speaking of mountains, remember last year's vote? It was a fierce competition, but the mountains won after 2 intense rounds of voting. Well, I have a sneak peek ¿Va a dar into una what pista? your vote is bringing to Minecraft on the cliff side of the Caves and Cliffs update. Ven, aquí está mostrando las cabras, que fue el mob que ganó el año pasado en la votación. And adorable at the same time. As you can see, they live on the mountains, and if you aren't careful, they might knock you off. They also have excellent jumping skills. We'll also get better mountain generation with spectacular and more dramatic mountains with height-dependent generation. That means things like tree lines and mountaintops that will be more challenging. Oh with my lots god. of snow and ice. And speaking of snow, yes, it will be snowier. We will also have a new block called powder snow, which will be a kind of trap block. It looks similar to snow, but if you or a mob walk on it, you will fall right through. Now let's talk about this year's vote. We have 3 awesome mobs for you. Ok, ¿ya está diciendo ya los mobs ahorita? Introduce them. We once again have Tiny Agnes and Tiny Jens. Let's see what they have to show. Oh. Bees and moonblooms are friends, just like we are. Right, Agnes? These friendly cows live in the flower forest biome, yellow as sunshine and covered in beautiful flowers. What's not to like about these beautiful bovines? We are friends, right, Agnes? Ok, creo Why que do we have están to record these videos on an actual mountain? mostrando los videos que ya vimos. The isolager is a new illager that lives on mountain tops. It's a hostile mob that attacks you with clouds of flying ice. You did pack the supplies we need to survive the night up here. ¿Vieron que desapareció? Right, Jens? Do you ever wish Minecraft's oceans were glowier? Not me. I always wish for world peace. Sure you do. Well, wish no more. Meet the glow squid. Wow. What was I meant to say again? Vote for Minecraft? Can't talk. Must admire glow. Agnes, Jens, it's really distracting. They're so tiny and they're so susceptible to distraction. Ok, voy a estar al pendiente, Hopefully chat. that won't happen to you. Now let's go over how. Hostia, hostia, hostia. Le está llamando Paquito Cabeza. Oh, hi, Tiny Agnes. Yeah, no, I'm live right now. Okay. Okay. Well, you really shouldn't read too many internet. Cuando estoy en directo, mi mamá me dice, ve las tortillas. Okay, bye. Tiny Agnes would like everyone to know that she and Tiny Jens are, in fact, good friends. Okay, where was I? And why do people keep leaving phones around the studio? Now, let's go over how you can be a part of what is likely to be an epic showdown. Don't let this decision be made without your voice. Be ready to cast your votes. First, make sure you have a Twitter account. If you don't, Ok, va a ser en Twitter, chavales. Twitter.com, sign up for an account, and make sure you're logged in. I'll let you know when the voting starts. Then you'll need to go to the Minecraft Twitter account to find the latest poll. Think carefully, debate with your friends and family, make a decision, then click on the mob you want to make it into Minecraft. There will be 2 voting sessions, and I'll let you know when each one begins. For now, just be ready and keep dreaming of victory for your favorite mob. Ok, chat, ya dijeron cómo votar. Básicamente va a ser en el Twitter oficial de Minecraft. Si no tienen Twitter, pues háganse uno si quieren votar. Y el usuario de Minecraft es @Minecraft, ¿vale? Ahí van a hacer las votaciones. Supongo que van a hacer una encuesta. Y dijeron que van a hacer 2, o sea, 2 rondas. Supongo que... no sé cómo le vayan a hacer, la verdad, pero es igual que el año pasado. Puede ser por Twitter.
Entonces supongo que van a descartar y luego van a hacer otra votación. Al parecer van a haber 2, amigos, para que estén listos. ¿Vale? Va a ser por Twitter. My dogs are very confused, to say the least. It seems like I'm not the only one who's been going on lots of adventures. We've had more than 5 million adventures played throughout early access. Holy moobloom, that is amazing! I've also been completing season and daily challenges to collect mobs, even more adventure crystals, and exclusive character creator items that can also be used in Bedrock. Oh, están hablando de Bedrock. Sometimes, when the weather is just right in my house, lightning strikes and a new mob is made. Later this month, we have 2 new mobs joining Minecraft Earth, and I hear they're going to make quite a splash. Speaking of mobs, our beloved Moobloom from Minecraft Earth has a chance to be brought into vanilla. O sea, va a haber después de este mes 2 nuevos mobs en Minecraft Earth, amigos. I'm not going to tell you who you should vote for, but what I am saying is one of these mobs is definitely way more adorable than the rest, so choose wisely. In our last couple releases, you may have noticed that we added Slime Ball and Slime Blocks. With that, I'm super excited to let you know that we are adding pistons and sticky pistons to Minecraft Earth. Ok, van a añadir pistones y pistones pegajosos a Minecraft Earth. Sí, Diego, las votaciones van a ser en Twitter, en @Minecraft. Ok, van a dar un sneak peek de lo que se va a venir para Minecraft Earth. Amigos, si no saben cómo, yo le voy a dar retweet a las votaciones en cuanto estén. Así que si no me siguen en Twitter, síganme. Está el link aquí abajo en la descripción, @ DURAN82, igual el nombre del canal. Y en cuanto estén las votaciones, yo voy a hacer retweet. Básicamente compartir el tweet original de Minecraft para que ustedes puedan votar, ¿vale? Y los que no puedan, no se preocupen. Igual yo les voy a mostrar qué es lo que va a ganar. No ha aparecido nada. No, todavía no. Dijeron que más al rato nos iban a dar a saber cuándo, pero de momento todavía no están las votaciones. Yo les aviso en cuanto estén. Así que no se preocupen, amigos. Gracias por suscribirte, Marcos. Bienvenido. Si no están suscritos, igual recuerden suscribirse. Y aquí lo que están mostrando, pues es de lo que se viene próximo a Minecraft Earth, que ya saben que es el Minecraft de celular. Van a salir 2 nuevos mods por lo que dijeron. Y bueno, pues prácticamente todo lo que están mostrando ahorita. Really wanted to go to them, so we did. He took it out on the guy next to it. We also had a go at integrating Minecraft Earth with real life. Minecraft Earth Frisbee is a bit of a challenge. Sorry. Chat, sean sinceros, ¿les gustaría videos de esto? ¿Que trajera videos de Minecraft Earth? And real life sand blocks are alarmingly difficult to construct. Simita, gracias por suscribirte, hermano. Ok, respuesta muy buena, tardaría mucho. ¿Cómo? Yo sabía de la Minecon por mi amigo. Yo quisiera votar. Pues háganse una cuenta de Twitter. Ahorita todavía tienen tiempo, amigos. Todavía no es la votación. At Mojang Studios, we've also been making more original content than ever before on our Minecraft YouTube channel. Our goal is to create shows that give you inside knowledge directly from our team. We're even giving away all of our secrets in a new series called How We Make Minecraft, which honestly feels sort of risky. And guess what? We have lots more awesome Minecraft content on the way. Here's a look at what shows you'll find on our channel. Here's 10 things you didn't know about Yo to the yo-yo. My name is Jens. Ok, van a mostrar creo que un video de curiosidades en su canal de Minecraft. Al parecer. Durán, ¿no sabes cuándo sale la actualización de las cabras? No sé si dijeron fechas y sí, no le puse atención, pero creo que no. Igual ahorita trato de investigar un poco, amigos. Pero de momento creo que no, ¿eh? A ver. I've always wanted to say that. But really, you should. It's good stuff. In 2017, you voted for the terror that is the Phantom, and I personally have not forgiven you for that. In 2018, the taiga won your vote with fantastic foxes. Last year, it was the mountains with our soon-to-be friends, the goats.
what will you, the Minecraft community, do this year? Let's review our choices once more. I was inspired by some of the amazing handcrafted things I've seen made by our community over the years. So I decided to make my own versions of our 3 mob choices. I did this for illustrative purposes. I think I did a pretty great job. Took me 3 months each. Anyway, all the way from Minecraft Dungeons, we have the Iceologer. They make clouds of ice that smash down on whomever they are attacking. Not quite as chill as they look. From Minecraft Earth, we have the adorable Moo Bloom. I hear they may come with a new flower, the Buttercup, and I'm pretty sure they'll be best pals with bees. Also from Minecraft Earth, the Glow Squid. Ok, está diciendo lo que viene de los mobs. They sure are distracting to look at. The first voting poll is now live on the Minecraft Twitter account. Make sure you're logged in, go to the poll right now, and click the mob you want to win. We'll check back in before we start the second and final poll. Según ya está la votación, amigos, pero no la veo todavía. To talk about the dungeoniest Minecraft game ever, Minecraft Dungeons. Hello, Laura. Hi. Thanks for having me. Very excited that you're here. Nice. So, what do you do at Mojang Studios? I am a game designer, which means I am the one that gets Ok, van a hablar de Minecraft Dungeons, pero todavía no veo nada de la votación, ¿eh? Todavía no la han anunciado, amigos. You can blame me for that. I think people will blame you for that. That's okay. While I have you here on the stage, which mob are you voting for? I think if I don't say I am voting for the Iceologer, my team will kill me. So, but it's an amazing mob. It brings a lot of fun to Dungeons, and I think it will bring a lot of fun to Minecraft as well. Okay. I figured you would say that, but I had to ask. So tell me about the launch of Dungeons this year. Oh wow, that was quite the ride. It was such a crazy launch. I don't think anybody in the team expected to ever release a game from home. So we were all sitting in this like massive Teams call and like sharing streams with each other and sharing videos and comments from players, and it was very good. It was fun in a different way. What would you say was your favorite thing from the release? I think it was how people came together. Buen dato. It was very fun. Yo soy Lawyer. Podemos votar 50 de Twitter, no, amigos. Necesitan la cuenta de Twitter porque cuando hacen encuestas, para hacer una votación, necesitas sí o sí tener tu cuenta. Si no, no te deja votar. Well, let's take a look at what the community has done with what's come out so far. Yeah. Aquí nos van a mostrar un poquito de lo que la comunidad ha hecho en Minecraft Dungeons. Así que, pues nada, todavía no se viene loco, ¿eh? Oye, ahorita que estoy viendo tanto y hay mucha variación de Minecraft, amigos. Yo quiero que gane el aldeano de hielo. Straightforward items and definitely a nice addition to the game, a good replacement for the wandering trader. Now let's go check in with our friend the blacksmith here. This is definitely something that I'm looking forward to because ¿cuándo empieza o a qué hora meten los mobs? Weona, ok, ¿no? Gracias por suscribirte. Raymond, todavía no empieza la votación. Y ahorita simplemente es para votar, no es para que votemos y los metan luego, no. O sea, va a tardar. Pero es para decidir cuál va a ser el siguiente mod. El 100, gracias por suscribirte, hermano, bienvenido. Moobloom para más animales. Pues ahora sí que cada quien tiene su decisión, amigos, y listo. Cada quien es libre de votar, ya saben. Ok, acaban de poner la votación, amigos. Tenemos 20 minutos, ¿vale? Le voy a dar retweet para que vayan y voten. Tenemos 20 minutos para escoger a nuestro favorito. Así que, hostia, se los muestro aquí en pantalla. Aquí está. Es @Minecraft y ya, aquí tú votas por el que quieran. No sé, amigos, estoy entre el Glow Squid y el Ice Lawyer. Pero bueno, ya ustedes votan y listo. Ahorita les digo cuál va ganando. Oh, this month it's been a crazy month. Like we haven't stopped
doing things, I feel. We released first the Creeping Winter together with our new merchants. No sé, and the chavales. new daily trials. Hasta ahorita va ganando el Ice We Lawyer launched for xCloud, so now people can por play on mobile. 0.2%, amigos. So fun. I really like that. And this week we just launched in China, so now we get to welcome our Chinese friends to the community, and I am super happy about that. That's really Hola, Durán, me exciting. acabo de levantar. Now ¿Qué onda, we have a Alejandro? question Hostia. from the community for you. Ay, güey. Right. ということで私から質問です。マインクラフトダンジョンズをリリースされてから Me metí al link de Twitter. Sí, ya le di retweet ahí desde mi perfil, compañeros. 反応やゲームの仕様などありましたでしょうか。 Ahorita les digo cómo van las votaciones. マインクラフトダンジョンズの今後について教えてくだ Va さい。 ganando Glow Squid 36,7% versus un 36% el Ice Lawyer. Okay, he kind of snuck 2 questions in. Hostia. Yes, but they were great questions, and thank you for sending them. Regarding the first question, I think we were very excited to see how fast people found the secret mushroom level. Like, I was very confused about it as well, because we had worked very hard on making it very secretive and having little snippets of things everywhere, but players are so smart, they found it so fast. So if you Pues haven't parece ser played que va mushroom ganando, level, Va ganando check it Glow out, 'cause it's Squid. very fun. Por muy poco, o sea, está reñido. El que sí o sí creo que no gana es la vaca amarilla, chavales. We're gonna talk about our upcoming DLC that we Van prepared with our friends at 360,000 11, and that's votos. called the Oh Howling my god. Peaks. So we're going to the mountains with dungeons as well. That's awesome. Yeah. Why don't we take a look at some live gameplay? Yeah, let's check it out. We are very lucky today that we have 4 members of the Dungeons team with us. Here's Mariana at the Nintendo Switch. Hello. Here's Chris at the PC. Here's David at the PlayStation 4. And at the Xbox One, we have Annika. So Ok, creo que van a jugar Minecraft Dungeons juntos en diferentes plataformas. So people can play together from everywhere. Eso está chido que ya hayan añadido el crossplay en Minecraft Dungeons. Already I see a goat right there. Oh yeah. Yeah, we were so happy. We asked the Minecraft team if we could bring goats to Dungeons, and they said yes. So we get to release them a bit ¿Y qué hace el calamar XD? Pues no sé si dijeron algo, pero hasta donde yo sé no dijeron mucho. So I see a lot of wind coming out of these grates. Yes. Wind is a mechanic that we're going to explore a lot in the mountains missions. Yo la neta soy Ice Lawyer, chavales. Pero gente que estoy viendo, Alex el Capo dice que el calamar, al Rich dice que el calamar también. Madre mía, Rich. Se me cayó un grande. Nada, no es cierto. Pero pues, a mí, yo veo más interesante el Ice Lawyer, pero cada quien su opinión, chat. Ok, va 36.3% Ice Lawyer, Glow Squid 36.4%, chavales. Les muestro la votación, ¿vale? Les muestro la votación, vean. Así es como va. Así es como va, ahorita mismo. O sea, va por 0.1 de diferencia. Está empatado con el calamar, así es. O sea, esto es muy reñido. Muy reñido. Vean, es que, madre mía. Muy difícil esto, chat. No sé cuál vaya a ganar. Ahorita que acabe la votación yo les digo cuál es el que gana. Ahorita nadie debe de estar poniendo atención a esta parte del directo, ¿sabes? Pues mira, si gana el calamar o gana el Ice Lawyer, la verdad es que yo me voy satisfecho. La vaquita es la que menos me llamaba la atención, así que no hay tanto que me dañe. Por mi parte, para algunos sé que preferían a la vaca, pero bueno, la comunidad está hablando, chavales, y pues a ver qué onda. Van 14, quedan 14 minutos todavía y ya va 500,000 de votos, chavales. 500,000 de votos, tócate los cojines. Y va ganando el calamar, todavía. All the consoles are working very neatly together. We're super happy about that. It's been progressing very nicely, and we hope everyone can soon F play por el together. Moblum. That was a Voy a nice llorar one. si gana el calamar. Pues a ver qué onda, chat. Yo los mantendré informados. De mientras deben dejando su like y suscríbanse si no lo están, compañeros. Suscríbanse si no lo están. Alright, we're leading up to this big Ravager battle. Yes. But I think we can
let our adventurers deal with the Ravagers. Not very well. No. Yeah. So, with all of this, you also have a new game mode coming. Yeah, Oh my the game God. mode is coming very, very soon, and it's gonna be for all the players for free, and that's called Apocalypse Plus, which means that we're making the game just, you know, harder a bit at a time. Yeah. When you we're call very something excited. apocalypse, it sounds very hard. Espero que el Yeah, calamar Apocalypse Plus al means menos that valga la it pena, gets porque even si harder. solo So brilla hopefully sufriré. players Eso get es, to Fakes. find new challenges, and Si we tiene find algo different más ways ahí, to tweak the la neta balance of estaría the muy bueno. O challenges. sea, una utilidad más aparte de eso. Si no, But okay, that's a lot of stuff. todos nos You're vamos a working cagar on en todo. Even more new things for dungeons. We're Um, working on a ton of stuff. I feel we've ya been so busy. es It's lo crazy. que hay, va a But yeah, ganar we have Glow today Squid. Al a parecer, little video with a lot of puede work que in sí, progress. Todavía está muy reñido, cha, todo puede cambiar a último momento. But Ahorita yeah, mismo we va should ganando look at the video. el... No, ya está ganando Glow Squid por un punto más ya. Pues bueno, vamos a ver qué onda. Recuerden, ahí en mi Twitter está en la descripción. Hice un retweet del tweet original para que vayan a votar. Por si no saben dónde, ahí está en mi Twitter, chavales. Por si me quieren ir a seguir. Igual se agradece. Pre-alpha. Ok, están mostrando como un DLC que se va a vender aparte. Y es una preview para que nos demos una idea de lo que se viene. Oye, ese poder se veía guapo, Dejen, les voy diciendo que va ganando. Quedan 11 minutos restantes. Ya van 600,000 votos. Y hasta ahorita mismo... Oh, el Ice Lawyer va a 35.6 y el Glow Squid 36.3. O sea, va ganando por 1.3% más el Glow Squid. Madre mía, chavales. Eso se está poniendo difícil, Se está poniendo muy pero que muy difícil la votación. One of my favorite things we do at Mojang Studios is Minecraft Education Edition. Students around the world are able to learn in exciting and interactive ways using the game as a learning-based platform. Students and teachers in 115 countries around the world are able to collaborate, learn, and share together. Minecraft has always been a way to connect people, and we've seen that now more than ever with Minecraft Education Edition being used in remote learning. Están hablando de When you're in the game, Minecraft, you don't have to la feel so versión far away from your Education. classmates. From creating graduation ceremonies in Japan, to creating first day orientations for American universities, to teachers doing virtual meetups. Ala, en Japón We've ya seen se graduaron students and utilizando teachers ese using Minecraft, the chavales. game in incredible ways. Hostias, hostias. Today, we're launching our first ever Minecraft Education Edition Global Challenge for students around the world to build a better world with us. Over the past few months, we've seen wildlife roam through cities while humans stayed inside. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy, and wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Build Championship and asking students around the world to design and build healthy spaces for humans and animals to coexist together. What will you build? Hey, I'm Ayana. I'm a developer in the Minecraft team. If I were to participate in the Global Build Challenge, I'd build a series of underwater tubes so we could transport things without disturbing the aquatic life. Están hablando de ahí de cómo ha ayudado el Minecraft Education Studio a los estudiantes y así. No ilumina. ¿Cómo que no ilumina? Chale, yo voté por la vaca. Chale, Daniel. Y si estuviéramos participando en la dinámica mundial de Minecraft, construiríamos unas viviendas camufladas con la vegetación del entorno para que los animales no se espanten. ¡Participa! Design and build your own solution in Minecraft Education Edition. For the chance to win mine coins, awesome Minecraft gear, and a video chat with Mojang Studios. The championship opens today. Ok, por si se quieren meter a eso, la convocatoria se abre hoy, chat. Pueden ganar Minecons. ¿Sí se dicen Minecons? De la tienda de Minecraft. And Jens and I can't wait to see the winner on video chat.
we get the awesome prize of chatting with you no matter who wins. For those of you who don't have Education Edition, we have something for you too. Our education team has already added amazing free lessons to Minecraft Marketplace. We've also been working with some amazing educators on a new series about diversity and inclusion coming this fall. Hi, Minecraft Live. I'm Kenneth Shelton, and along with my fellow educators, Felisa Ford and Natasha Rochelle, we've been Para los que building no a series tienen of Minecraft Minecraft Education, lessons that will help people explore topics of social justice, esa versión, equity, dijeron que en el identity, Marketplace hay, and hay tolerance. versiones de The como first of tipo these clases lessons is called Good Trouble. gratis, It's por si based alguien on lo the quiere life probar, chat. and philosophy of Congressman and civil rights activist John Lewis. The additional lessons continue teaching about social justice from across the world and through time, from Black Lives Matter to Malala's quest in Pakistan to achieve equal education for girls, to the civil rights movement of 1960s America, to the el que women's piensan suffragette que es movement, inútil and se va a more. llevar una gran We can't sorpresa, a wait mi to share these parecer. important lessons with Sindor, the yo también Minecraft me gustaría creer eso, la verdad. I'm O sea, looking forward to playing espero through que the de Good verdad Trouble tenga algo lessons que digas, myself. madre mía, Minecraft me Together está with the sorprendiendo Minecraft community, y qué bueno que we've ganó el Glow commemorated Squid. Juneteenth with O sea, si gana el Glow contributions Squid, to the Black Lives a mí me Matter gustaría ver Global eso, o sea, Network que nos Foundation, sorprendan con algo que Equal digas, madre Justice mía. Initiative, and the Y hasta ahorita NAACP Legal Defense Fund. quedan 7 We're minutos proud to todavía para continue votar si no han supporting votado. organizations Vayan a that seguirme en mi fight for Twitter. equity and equality Ahí está el in the link world abajo en la by making an descripción. additional Y ahí le donation hice un today retweet to the al tweet original de NAACP Minecraft Legal para que Defense puedan Fund. ir a votar, amigos. This brings our Hasta ahorita está 2020 ganando contributions to over $2 million. el Glow Squid, Beyond this, va ganando we por continue to look within our company, our products, 1.1% and ourselves más. for how we can help create Así a que al more parecer inclusive world. va a ganar el calamardo brillante y ya van un total de 666,000 votos. Now it's time for a brand new segment of our show. You may have missed our next guest during the Minecraft update segment, but not to worry. You're about to get some dedicated time with the one and only Jeb. Hello. Hello, thank you very much. It was very different not having you in the Minecraft update section. Yes, yes, it's a little bit different this year since we always want the ones that are actually working on the features of the games to be the ones to get to talk about them, because we feel that it gets more genuine in that way. So what are you working on then? Yeah, that's a good question. No, of course, I still spend a lot of time with Vanilla and Agnes and the team, but I now work with all our projects, all our games, and like the board games, and try to support our developers and designers to capture the Minecraft feeling and make them fit together. But honestly, everyone's so talented, so it's actually quite an easy job. But to help everyone, both in Stockholm and in Redmond, I wrote a book, a Minecraft game design book. Are you trying to sell that to everyone in the audience watching? No, this is only for Mojang Studios employees. It contains a lot of secrets. But it was helpful when the team grew to Básicamente ese libreto tiene explain muchos secretos de my Minecraft. thoughts and ideas about Minecraft. And for Vanilla in particular, there are some guiding principles that are going to help us continue updating the game for many years to come. But you did decide to share some today, so people can kind of see what's in the Jeb game design book. Absolutely. So one of these guiding principles is, it maybe sounds obvious, but that is it's always one block at a time. You place one block, you remove one block, you pull one lever, and you trigger one TNT, and of course that causes a big explosion. But at the core, the interaction is always one block at a time. And it's not only important for the way you play the game, but it's also if you're playing together with someone, let's say you're building a house or something, then I will be able to observe what you're doing and quickly understand where you're going, and then I can help you, and every block counts. If you would just copy paste or make templates and such, then it would be a little bit harder to collaborate. And also Minecraft is a lot about the journey to create your massive Ya acabaron castle las or votaciones, whatever. creo que todavía no, amigos. But so it's important to we retain that feeling.
3 And you minutos have faltan. another principle, but it applies pretty directly to a community question that we have. Que les van a hacer preguntas de la comunidad. 你会加入更多天气或者自然灾害到我的世界中吗？像是暴风雪或者是大雾天气。我的世界的中国玩家大家好，感谢你的提问。 Wow, yes. Yes, the Chinese community inspired me to try to take on a new language, but I have a long way to go, honestly. No le But entendí. about the question, if we're going to add things like natural disasters, that kind of contradicts one of our other guiding principles that bad things happen, but they're technically the player's fault. Okay, they're the player's fault. Yes, in the sense that it was either caused by a player, like a griefer or summoning in the wither, or a player was nearby, such as when a creeper explodes. So whenever something bad happens, we want to make sure that the players are either actively taking part of that or have a way to prevent it from happening. And an earthquake or a tornado would obviously destroy something that you've spent hours building. But there's definitely a few I can think of that maybe fall outside of this principle. There are still a few cases like Endermen can grab a block and maybe wreck up some redstone, or you can have an unlucky wolf running into your sheep garden. But there's also the worst thing is, of course, lightning strikes that can set your whole house on fire. But I'm hoping that Agnes and the team may have a plan for that. Exciting. Okay, yeah. So what's the last feature you were active in developing? Yes, the last feature I did was the netherite feature. I thought that was a very important part of the nether update that I wanted to help where I can. Básicamente preguntaron de desastres naturales, amigos, que se los iban a agregar y al final dijeron que creo que no, pero que lo tienen ahí en cuenta, como por ejemplo tormentas de nieve, terremotos y cosas por el estilo. Pero creo que lo más desafortunado que tenemos ahorita es cuando te cae un rayo y se quema todo en tu casa. Y ahorita creo que lo último que llegó a desarrollar dentro del juego estaba hablando lo de la actualización del Nether. That leads us to another community question. Ahí va otra pregunta. I'm Dan TDM, and I would love to know what kind of combat mechanic changes are being made to Minecraft Java Edition. Le preguntó sobre las mecánicas de combate en la versión de Minecraft Java. We currently have a problem that on the two different editions of the game there are different combat mechanics or combat systems, and that's bad both for us as designers that have to take both systems into account, but also bad for the community that wants to have the same experience. So the main objective is to reach parity. But I still want to make sure that we make a system that is kind of fits with the building and that doesn't distract too much from building, but still gives us this depth that allows us to design interesting behaviors. Also, I want to make sure that it works both good in both player versus environment. That means adventuring and players versus player. And I want to make sure that it feels good playing both with mouse and keyboard. And when you're on a controller, you don't get tired by frequently pressing the trigger. And we also want to improve touch, like the touch experience. So it's a lot to do. But you said you weren't working on feature development. But yeah, it's you true. are working on combat? Yes, I mean, of course, it's a little bit hard to keep your hand out of the feature cookie jar. But in this case, I also felt that this was an area where I could help the team, so they could focus on doing the content updates. But at some point in the future, I will, of course, dump this on the team. Okay, so exactly what you said you don't want to do. Yes, and they will have to carry it over the finish line. Yes. Nice. Now, speaking of combat, we just had a really cool announcement about Alex and Steve coming to Super Smash Brothers. Yes, and that is so amazing. Ahí está hablando ya de lo de Steve viniendo a Smash Bros.
Y le preguntaron sobre el sistema de combate, chat, si estaba trabajando en ello, y básicamente sí, pero no quiso decir nada. Pero quieren que estar como a la par, porque pues ahorita mismo, recordemos que en Minecraft Java y en Minecraft Bedrock hay dos tipos de sistemas de combate muy diferentes. Y lo que quieren es llevarlo a la par, pero que es muy difícil, porque tienen que ver que pues todo esté como cómodamente para un jugador que juega en teclado, otro que juega con control y le está dando ya el gatillo, e incluso con los de touch. スマブラにマインクラフトのダウンロードコンテンツが導入されます。スティーブやアレックスが参戦することが決定し、マインクラフトライブ前に特別放送をお届けしたのですが、 Ahí está diciendo que va a llegar. もしまだの方はぜひご覧ください。スマブラであることを忘れるぐらい、マインクラフトのスピンオフとしても相当にすごい踏み込んだ表現を行っています。 En octubre 13, chavales. Estamos pues prácticamente a nada y va a costar $6 este DLC de Minecraft. Puedes tomar control del zombie, también del Enderman. ¡Hostia! Hasta la siguiente. Es que es un fan, de Minecraft. And it was a really hard secret to keep even in the studio because it was super secret. But it has been so much fun to work on. Yeah, it's amazing to see the community reaction. Yes. Okay, so Ok, chat, ahorita les digo qué fue lo que ganó. Ganó Glow Squid con 36.9% versus al Ice Lawyer con 34.8%. Yeah, I suppose the quote has kind of gotten a life of its own. It definitely has. But yes, I think Minecraft unleashes people's creativity and helps them collaborate, but also teaches them things like geometry, languages, and maths. So yes, I do think that the world would be a better place if everyone played Minecraft. But I know that you also are very engaged in building a better world. You're interviewing me now, Jens. Thanks. I mean, I think it's. I feel so pensé que ganaría el Ice Lawyer. Yo también, chavales. Así que esperemos si se venga algo bueno, la neta. Maximiliano en Twitter, pero ya acabó la votación. Al menos la Dorita. Reimagine their public space and then have it built. Ay, ya no vi que estaban diciendo, chat, por andar leyendo. I love this place. It's such a nice area, but it has not always been like this. Okay. Is a program created by Mojang and UN Habitat. Pues bueno, chat, ganó el Ice Lawyer. Ahorita vamos a ver si dicen algo más. Según al final tenían algo guardado, así que vamos a esperar. Entonces irá a la segunda ronda. No entendí eso de la segunda ronda. Pues es que eso dijeron, que iba a haber como una segunda votación, pero no sé si como segunda ronda o qué rollo, la neta. Ahorita que digan algo, pues ya les aviso. Pero de momento en Twitter no han dicho nada más Minecraft. Simplemente ya terminó la votación esta. Y de hecho lo tienen como ahí tweet fijado. What? Ya no lo veo. Pues creo que lo quitaron el tweet, Ah, no, aquí está todavía. Es que hay muchos tweets. Pero sí, ganó el Ice Lawyer. ¿Vale? Ya se cerraron las votaciones. No sé si vayan a hacer otro, pero casi vota 1 millón de personas. 836,000 personas votaron. Hostias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ganó el mob que ustedes querían? ¿No? ¿O qué royal? ¿El calamar de qué va a servir? ¿Nomás va a brillar de seguro Jesús? Posiblemente sí, pero recordemos que es Minecraft. O sea, nos puede sorprender con algo increíblemente genial, añadirle una función extra o algún contenido extra aparte del mob gracias a que van a implementar eso. Así que si ustedes están decepcionados de que haya ganado el calamar, yo diría que se esperaran hasta que anunciaran todo completo. O sea, puede que guarden una sorpresa y pues básicamente es Minecraft, ¿sabes? Un día tú estás ahí esperando la Cave Update y nunca confirmaron nada, de la nada llega un evento de Minecraft y dicen Cave Update, sí, está,
no lo queríamos decir, estaba muy bien escondido. Bueno, algo así puede ser con el calamar, así que no hay que perder la esperanza del todo. Seguramente va a venir algo acá chido. Sí, ganó el calamar, Simón. ¿Por qué ganó el calamardo? Pues porque así lo decidió la comunidad, compañeros. O sea, yo voté, y soy honesto, yo voté por el Ice Lawyer, el este de nieve. No ganó, pero tampoco estoy decepcionado. O sea, creo que si la comunidad votó por él, es porque algo debe de haber ahí en ese mob, ¿sabes? Capaz, esa es la sorpresa que los mobs tienen algo especial. Durán deja de dar más la información. ¿Qué dices, compañero? Si solo estaba comentando así como teorías. What the fuck? Yo creo que el calamar da slime al morir, pero igual quiere el aldeano de nieve. O sea, eso estoy leyendo comentarios, o sea, no son cosas fijas. Ahorita estoy diciendo lo que yo pienso y creo. Cuando ya les digo, vale, Minecraft acaba de decir eso, pues ya. Segunda ronda, me cago en todo, ¿ya? No, todavía no. No me troleen, chat. Yeah, absolutely. And from myself as part of the community, I just want to say, like, thank you for the 10 years and all that you've done for Minecraft. It's made a huge difference in my life and I think many people watching right now. Thank you. Thank you so much, Jens. Last year at Live, we announced the Nether update. Maybe since then you've been wondering about what it would be like to attend a Nether ballet. Wonder no more. Our friends at Element Animation will dance us through all the new Nether features. What? ¿Va a haber, creo que nuevas animaciones para el Nether? ¿O un video de animación? No entendí, chat, de la neta ahí. What the fuck? ¿Qué rollo con eso? Ok. Hey, gracias por suscribirte. Regen. Por cierto, amigos, si no han dejado su like, déjenlo ahorita mismo, se agradece bastante. ¿Vale? Si dejan ahí su like. Drador, gracias por suscribirte, hermano. También bienvenido. El calamar no hará ningún portal. No se crean lo que dicen. What? ¿Pues están diciendo algo de un portal o qué? No sé, no me enteré ni yo. Pero no, chat, todavía no hay nada confirmado. O sea, hasta ahorita ganó la votación el calamar y ya, hasta ahí. No han dicho nada más. A ver si ahorita dicen algo. Pues ya lo guachamos, ¿va? ¿Qué onda con ese video? Pues es una animación de la Nether Update que nos está mostrando Minecraft y ver qué onda. Es como la escena del Rey León, ¿no? Se pareció mucho. The results of the first round of voting are in. The round which determined which mob's dreams would be dashed, with no hope of making it into the final round. Ok, ya viene la ronda final. It was intense. But sadly, let's all say a fond farewell to the poor Moo Bloom. Then forget it ever existed, because it's time to vote again. We are now down to the Isolager and the Glow Squid. And in the first round, they were quite close. I'm quite interested to see where the voters of the Moo Bloom will go. If you missed the first round of voting, make sure you get in on this one. It determines which one of these two makes it into Minecraft. I know who I'll be voting for. The final voting poll is live now. This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. So don't leave yourself out. Log into Twitter and go vote. Chat, ahora sí ya viene la votación final. Ya descartamos a la vaca. Dijo, olvídense de que existió. Sácate a lavar las patas, compañero. Prácticamente eso fue lo que dijo. Y dijeron también, deja un like al video de Durán. Es básicamente la traducción. Así que el que dijo que estaba dando mala información, compañero, ahí está la segunda votación, como les había dicho. Todavía no se lanza. Ahorita que se lance, yo le doy retweet nuevamente. Y ahora sí va a ser la votación final. Y en un momento dijo que como que insinuó que votáramos por el Ice Lawyer. O sea, como que lo volteó a ver. O no sé si fue mi parecer o lo que yo entendí, pero ustedes no sé, ¿no notaron eso? Así que síganme en Twitter, link abajo en la descripción. Ahorita le doy RT para que vayan a votar, ¿va?
¿Qué onda con esos vatos que votaron por el calamar? Tienen la moller sumida. Bro, pues es la comunidad. O sea, yo creo que la comunidad por algo vota. O sea, no creo que sea tonta. La verdad. Hasta ahorita no han dicho nada más. Se viene la Cape Update, además del ganador Globe Squid. Todavía no, Alex. O sea, ganó la primera ronda, pero ahorita van a lanzar la segunda. Así que yo les recomendaría seguirme en el Twisters. Les paso mi link ahí en el chat. Y ya ahorita que esté la votación, les doy retweet para que voten, ¿vale? Así que si no me siguen, ahí compañeros, vayan a seguirme. Ahí se los puse en el chat. Tienen que poner más cosas, Moyen. Tiene que poner las cabras, la actualización de las pruebas y ahora estos dos nuevos mobs. Pues, ¿qué quieres que te diga, compañero? Todo su tiempo quieren armar hype. ¿Eso qué es? Son add-ons, ¿no? O no sé, no estoy poniendo mucha atención. Estoy viendo si dicen algo más de esto. Pero todavía no lanza nada. Yo estoy checando, compañeros. What the fuck? Hey everyone, I cannot believe I'm part of Minecraft Live this year. My name is Yasser, aka StarTMA from Season. Durán, me haces moderador, soy buen moderador. Eduardo no se pide, se gana. Y yo decido quién, así que no pidan mod, por favor. Pero a los que yo vea siempre más activos en todos mis directos, eventualmente les daré ahí su mod. Así que muchas gracias a todos los que dejan su like, a los que ya están suscritos y tienen la campanita activada. Yo de verdad que se los agradezco muchísimo. ¿Cómo que van metiendo? ¿Qué? ¿Cómo que van metiendo la M Update? ¿What? ¿Cómo que la M? La Cape Update, supongo que quisiste decir, ¿no? ¿Ya está? ¿En serio? A ver. Hostia, sí es cierto, le doy retweet, chavales. ¿Ya está? Váyanse a mi perfil de Twitter, ahí le doy el retweet para que vayan a votar. Ahí básicamente en el tweet dice que la vaca amarilla o la vaca de flores está fuera. Así que lo sentimos por las abejas. Ahora hay un nuevo amigo para ti. Igual 20 minutos para poder votar, perdón, chat. Entre el Globe Squid y el Ice Lawyer. So as part of that, I made a custom crop to kind of show off a lot of the capabilities. So over the summer, everyone at Mojang Studios was given tomato seeds to try and grow a tomato plant at home. Semillas de tomate. Perfect inspiration to go make a crop. So you can interact, you can place the seeds, use the crops. See, they're kind of growing. I got a couple of them getting to the flower stage. Got a few now that I can actually go pick. So in this case, I've made them work like the sweet berry bush, where you can just right-click on them. What? But I think tomatoes taste disgusting, so I thought it was better to make them as something you can throw. So Quinn and I had some fun. We were throwing them around. It's harmless, or sort of harmless. Se pueden lanzar como bolas de nieve. It was mostly by accident. Ese parece Minecraft Bedrock, ¿eh? But tomatoes will actually rot on the vine as well, and if they rot for too long, you get a little rotten tomato monster that can spawn from it. So I'm gonna fight him off here. But yeah, he throws rotten tomatoes. They don't fly as far as a regular tomato, but they knock you back a lot more. But kind of based off all this stuff, I think tomatoes maybe aren't the best idea. So I'm going to get rid of all my plants and never grow them again. Yeah, I agree with you on this one. So all these healthy. It's true, they are pretty healthy. So with all of these new custom crops, creators can go and make some really cool kind of like farming style maps. Oh, definitely. So like, I think crops are a great example of showing off how they all can kind of come together, because you get the items that you can get. Voten, ahí está en mi Twitter. Eat the item, but or you can make projectiles. ¿Va a ganar el calamar? ¿Qué imaginas? A ver, déjenme ver cómo va la votación. Va 47% para el Ice Lawyer y 52% para el calamar. O sea, es una nueva fuente de iluminación, pero no lo sé, chavales. Mira, yo espero que lo que sea que gane esté guapo, esté chido.
Así que si lo ves del lado de dificultad, enemigos o ubicados en nueva zona, el Ice Lawyer es perfecto. Pero con el pulpo, si no sé qué vayan a agregar, aparte de un nuevo bloque de iluminación, eso también estaría súper bueno. Así que, pues, a ver qué es lo que gana, la neta. El pulpo no sirve de nada, pues ya lo veremos. Te voy a calamardo. No alumbra, dicen. ¿Por qué dicen que no alumbra? Yo voté por el Ice Lawyer, le soy sincero, pero pues mira, si no gana, pues no le vamos a hacer nada, amigos. Quedan 16 minutos, ya va prácticamente medio millón de votos. Así que ya saben, ahí están mis twisters. Le di retweet para que vayan a votar. Adventure. So we decided to place our golden skull over there and see what happened. What? Yes, we have a mountain that is hollow. And as the brave warriors that we are, we went exploring. ¿Eso qué es, Chadunado? No le estoy poniendo atención ahorita, andaba viendo lo de las votaciones. Luckily we have our trusty custom sword to fight them off. Sí, ¿no? Tiene pinta. I'm not sure if we even survived that. Lo mejor sería que metieran a los tres. Ya. Pero imagínate, no han metido ni a las cabras. Ahorita que acabe la votación, todo puede cambiar, ¿eh? Yo les aviso. No alumbra porque las texturas originales de Minecraft no darían la impresión tan increíble de ver cómo brilla. Ni idea. Un addon, ok, Alejandro, gracias. Duran, los bloques de magma suben y en el trailer estaban bajando. Es dependiendo, ¿no? ¿Cómo lo acomode? Voten por el Ice Lawyer. Pues porque ustedes quieran, chat, la verdad. Yo voto por el Ice Lawyer, si ustedes quieren votar igual, pues adelante. Pero pues ahorita vamos a ver cuál es el mob que gana. ¿Cómo voto? En mi Twitter, vea mi último retweet y ahí puedes votar. Y si no me sigues, pues sígueme de paso, vaya. Que se agradece, mis panas. Ahorita mismo la votación va 47 el Ice Lawyer y 52% para el calamardo. Para el Glow Squid. Like there's three features to talk about right there. The first one is like we've been wanting to give more power to creators with cameras. And this one is just a small one where we just shake the screen. I don't know if you noticed that one. And then you can help players convey something like there is an earthquake going on, or maybe something is about to fall over you. So you can do that with this new cool. Or dinosaurs. Or dinosaurs. Dinosaur steps. Yes. The second one that we noticed there is structures. You can now place them using commands, whereas before you had to be using a structure block, which is more complicated and time-consuming. Now you can do it much more easily. And as part of those commands, you can now animate the structure placement. Calamar es una excepción que dices. Pues a ver si ahorita dicen, ya que gana el mob, que sé que vaya a ganar, a ver si dan más cosas. One is just like a 3D printing animation, and the other one is layer by layer. And yeah, you can combine them to just achieve very cool effects. Y si no han dejado su like, amigos, también ahí déjenlo. Se agradece. Mil veces tomates que Glow Squid. Vamos a Ice Lawyer, todavía se puede. Sí, todavía es posible, amigos, la verdad. My personal favorite custom mobs that I've ever built. Yeah, but after watching that video for so long and ended up having a nightmare about having to rescue my mom from really? Some like aliens riding scorpions, it was creepy. I'm sorry, that was not the intention. It was creepy and sí se puede, sí se puede. Pues ustedes voten, les digo, si no han ido a votar, vayan a hacerlo, compañeros. Well, they made you run through, Jason. Yeah, I'm pretty sure they knew this when they asked me to run through it, but I'm pretty awful at parkour. So it took a few tries to get a clean run through. But at the beginning here, it's a pretty typical sort of parkour map of... Okay, porque están mostrando un mapa de parkour. Yo creo que esto es como relleno, ¿no? Bueno, no sé, la verdad si es addon o algo. No le puse atención. Pero tiene pinta. Sí, eso es 100% un addon. Supongo que están haciendo esto para en lo que acaban las votaciones, amigos. So now, hopefully, I will jump and be able to clear this gap. Please, yes. Ok, pues básicamente está mostrando un parkour de creadores. Y ya. Y de lo de la votación, a ver, déjenles digo cómo va. Pues parece que...
Para que gane el Ice Lawyer está difícil, amigos. Va ganando Glow Squid con 52.7%. And float up, but it poisoned me, so I needed to use the antidote to rescue me there. Get across and y veo una imagen de un tweet que dice que según no va a brillar como si fuera un bloque y que eso está confirmado en Minecraft.net. O sea, no sé, bro. Y están poniendo puras imágenes raras en el tweet que seguramente si lo muestro en directo me banea. Así que mejor no les muestro. Pero les digo que va ganando el calamar brillante, ¿eh? O sea, de momento está ganando. Todavía quedan 10 minutos, amigos. Esos son nuevos mapas que van a costar las monedas de Bedrock. Ah, ok, Alejandro, muchas gracias, bro. Yo ando ahí viendo el Twistas para ver si menciona algo más Minecraft, pero todavía no. El problema del calamar es que no se escucha muy interesante. Sí, Fluffy, así es. No servirá de nada el calamar. Pues esperemos y sí, o sea, que Minecraft añada algo para que diga, vale, esto valió la pena. Es lo único que yo espero. A ver, vamos a ver qué está diciendo la chica. That's awesome. No, I love the Slaminator, the Blockinator. Aquí andaba diciendo que si ya habían dejado un like al directo del Duran y el chavo le está diciendo a Simón, lo acabo de dejar desde que empezó la Minecraft Live. Así que sean como ellos, chavales. Dejen ahí un like. El calamar es una porquería. Y que código de Duran 82 en la tienda del Fortnite, aunque son creadores de Minecraft, que código de Duran 82 en la tienda del Fortnite. No sé, chat, yo solo estoy traduciendo lo que escucho. Que añadan servidores a Bedrock. Mira, eso estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas que hablen de los realms o servidores para Play 4? O sea, eso estaría muy pero que muy bien. Hasta ahorita no han dicho nada. Pero, ¿te imaginas? ¿Los shaders no funcionan en Xbox? No, ya no, amigo. Creo que solo funcionan las animaciones de que se mueven las hojas de los árboles. Pero como tal los shaders creo que ya no. Ya que cambiaron el motor gráfico en Minecraft Bedrock, pero solo en la versión de Xbox. Por eso es que no se ven. Pero si tú juegas en Windows 10, sí funcionan. Nunca me imaginé que ganaría ese fishy calamar. Acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Pues ya hubo un resumen hasta ahorita. Cape Update llegando a Minecraft. Un nuevo mob para la Cape Update. O sea, está prácticamente en zonas de oscuridad, en lo más profundo. Y hace mucho, pero que mucho daño. Incluso con full netherita. Espada de netherita. Te carga de 2 golpes. O sea, si no tienes nada encantado, claro, supongo. Porque prácticamente en el gameplay que mostraron, 2 golpes y estabas muerto. Y es un mob ciego, el cual te puede ver simplemente por las vibraciones. Así que si tú le lanzas una bola de nieve, va a detectar, lo va a escuchar y se va a ir hacia esa dirección. También un nuevo bloque de redstone que manda señales, que eso se ve increíble. Y además es la Cape Update, o sea, fue un blow mind, ¿saben? Explotaron la mente, o sea, Minecraft se superó muchísimo. Hasta ahorita la Minecraft Live ha sido de lo mejor, excepto por la votación. A ver qué dicen ahorita del calamardo. Y creo que nada más, si se me pasó algo, discúlpeme. Pues nuevo contenido también para Minecraft Dungeons. Va a ser un DLC que se tiene que comprar aparte. ¿Eso qué cojines es? Creo que es igual unado, ¿no? Viene Steve, el Enderman, Alex y muchos más personajes de Minecraft a Smash Bros. El 13 de octubre va a ser un DLC que va a costar $6, $5.99. Y si se me ha pasado alguna otra información, pues bueno, aquí me recuerdan en el chat. Ahora las cuevas dan mucho miedo, sí, efectivamente, dan miedo. Y va a haber diferentes tipos de cuevas, unas más chill, unas más difíciles y otras hasta con un enemigo súper, pero que súper tocho. Ah, mira, aquí están hablando de la Cape Update. We know you've waited a long time for this update, and if you thought the first set of features for the caves were awesome, it's time for even more awesomeness. Agnes and Near from the Vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the Caves and the Cliffs update. Hello, welcome. Hello. Hey. How does it feel? It's so amazing. It's so awesome to finally be able to share that with everyone. Yes, it feels great, and we have, looked a bit at tweets during the break, and we have some more tweets. We have more tweets. Yes.
wireless redstone. Oh of yeah, course. yes. There will be so many cool Pues things creo que you ya can build está, with chat. that. Quedan 6 And the minutos y va more ganando el calamardo. It's amazing to see all the excitement. Vamos a ver qué dicen acá. Mir, you recently joined the Mojang Studios team. Yes, I joined this year, but honestly, I'm not completely sure how that happened. And not just joining Mojang, I'm not really sure how I'm here in Minecraft Live. Because like just last year, I was home, glued to the stream. I had to know what the next thing is coming to Minecraft. And today, it's not only that I get to share that, I got to work on some of those things, so it's fairly incredible. But yeah, I've been developing games for a few years now, and more recently, I've actually worked with this non-profit organization called Games for Peace, which is an amazing. Ok, prácticamente ese señor es un nuevo trabajador de Minecraft y nos van a hablar ahorita de la Cable Day por lo que entendí. And sits them down to play Minecraft. Así que and sometimes it's kids that don't even share a language, so they can't talk. So Minecraft is the language they share. Minecraft is what helps them connect and get to know each other and creates friendships, right? And it was amazing being está diciendo que con Minecraft pues se puede conocer a mucha gente, hacer amistades y es una manera de conectar con todo el mundo, amigos. Hasta ahorita nada interesante de actualizaciones, ¿vale? It's so cool. It's beautiful. Absolutely It's amazing. beautiful. So in this update, you've been really looking at like filling out the caves even more. Yes, so there are even more things to show. And ¿Van a mostrar más the cosas? things we showed so far, it's a lot about like improving the journey underground, but of course we also want to add like new things to find, like new resources. And one of them are crystals. ¿Cristales? What the fuck? A ver. Wow. No way, chat. ¿Nuevo mineral entonces? ¿O qué cojines? They're so beautiful. Yes, that the moment you turn the corner and you see that glowing thing, that's so, Yeah. it's Like incredible. the Al parecer brilla. atmosphere in the crystal geode, it's like mystical. Yeah, they're so pretty. And we were thinking a lot about like what is the purpose for crystals in Minecraft? And one thing is like they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. But the other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. And we want them to be quite rare, so when you find them, it's really gonna be like magical, because they're just beautiful. And you know, when you walk on the crystals, you hear these sounds. Yeah, it's just, we talked before about the pillar of underground of Marvel. And I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar, right? But you can't just take them with you. Right, so you can break the crystal plant we saw in the video, but they actually grow from a very special block. And that block is unobtainable. It's sort of like you think about spawners, right? You cannot just take it and put it in your base. It makes you go and build farms all around your world. And that also encourages you to create tunnels between them and find out ways of transferring those items from place to place. And I just love those sort of features that really encourage other gameplay in the game. As an explorer myself, I'm very excited about finding. O sea, el bloque que lo rodea no se puede obtener, chat. O sea, no, es como el mob spawner, que no lo picas y no te lo da, ¿sabes? No te lo puedes llevar a tu base, sino que es simplemente para las cuevas. And you can actually use them to craft a telescope. What? ¿Un telescopio? ¿Qué cojines? No way. Bro, eso parece un mod. O sea, eso es lo típico que ves en un mod de Minecraft Java o así. Hostias. That is amazing. It is. It's such a useful item. Super cool. And the cool thing is that, so yes, you use the crystal shards to craft them, but you also need something more, and that's also a new thing that we added. Ok, se va a craftear con el cristal, el telescopio y con una cosa nueva que nos van a mostrar a continuación. El Cooper. ¿Eso qué es, bronce?
Sí, ¿no? Cobre, ajá. Ahí, por ahí va. O sea, va a haber cobre. O sea, se va a craftear el telescopio con el cristal este mágico, que no recuerdo cómo se llama, y con el cobre. That's amazing. Yes, it's new ore. Un nuevo mineral. And you saw the copper ore in the video. And a very interesting thing with the copper ore is that it generates in a different way. So normal ores often generate like an ore blob, but copper is different. So imagine that you are out mining and you see copper ore. So you're like, okay, I'm gonna mine the copper. And then you see some stone. It's like, they look a bit different. So you continue to mine. And then you find another copper ore. And you probably go like, okay, I think I found a copper vein. So we're actually adding ore veins to Minecraft. And like they really add so much to mining. It gets so interesting because it's kind of like following a trace when you mine, and they tie so well to the pillar we have about adding strategy to mining. Yeah, that's amazing. And you've personally wanted copper in the game since you maybe before you started. Yeah. Cobre, sí, cobre. Once or twice. Well, maybe a few times, but yes. So I think I got inspired by the pretty copper roofs in Stockholm, and they are all green because we have so many like old buildings here, and we've actually added that mechanic to Minecraft as well. So, you know, if you place a copper block, it will first be orange, but after a while, a pretty long time, it will turn green, and it's something. I think it's so cool because it actually adds history to Minecraft. Because, for example, if you have a really old Minecraft world, then you can see on like a house and like, oh, the roof turned all green, and then you know that that house has been there for a really long time. Oh my god, o sea, va a cambiar de color mientras pasa el tiempo. Se va a convertir de así del cobre a verde. Como verdecito. Wow. O sea, es como una forma de darte cuenta. Dices, madre mía, esa casa ya tiene su rato. Oh. No puede ser. Vean. And copper won't only be used for the telescope. You actually have another really cool thing that you'll be able to craft with it. Yeah. O sea, va a poder craftear más cosas con el cobre. Jens talked a bit before about these design principles that we have in Minecraft. And one of them is that if something bad happens, the player either caused it or it has a way to sort of avoid it. And one of those exceptions, for example, is lightning striking. Now, some people like to build wooden roofs in Minecraft. Some even build wall roofs. Looking at me. O sea, creo que se van a poder evitar los rayos en Minecraft con el cobre. In my realm actually has a roof fully built of wool. Yeah, that's not a good idea. But, para que no se te quemen tus casas de lana, que no sé quién usa lana, la chica al parecer, y de madera. We are introducing the lightning rod. Lightning rod. O sea, un pararrayos, chat. Un pararrayos para tus casas de madera. Y si cae uno, el rayo va a caer ahí y no se va a quemar. Oh my, bro. Eso está de la hostia, tío. That is very useful for all the wool roofs out there. Yeah, I think this is a problem that happened to a lot of our players. Even personally, I had this peaceful game that I played with my partner, and it wasn't peaceful. And we went out and we were like looking at animals, collecting a few animals to our base, and we came back and our house was gone. And I was quite confused, because I consider myself to be someone who knows a bit about Minecraft, and there are no creepers, there are no endermen, so what happened? We figured that probably a lightning strike hit and burned down the house, and we were quite traumatized because we were not prepared for this. So I think this lightning rod is really going to help with that. Yeah, now you don't have to La worry neta va a ayudar about bastante. No, I'm going to place like lightning rods everywhere on my wool roof. Good. Will be perfect. Good. Now, you've introduced a lot of things already. And players already have a lot of trouble with their inventory and the amount of items, but you have an idea for that. Yes. So, as you know, we keep adding new blocks and new items all the time, and that do create a bit of an inventory problem. And we're aware of that, and we have actually been thinking quite a lot how we can solve it, because we want to have like good gameplay. Creo que van a chutar el inventario o para poder llevar más cosas. And
we actually have an item in this update that will be really helpful, and it's the bundles. ¿El qué? Bundles. O sea, como mochila. Como si fuera una bolsita. Como un bolso. ¡Hola! ¡Ingatu! Bro, esto está genial. O sea, tenemos como una especie de bolsillo para poder guardar cosas en el inventario. Vean. O sea, tú puedes agarrar las cosas y arrastrarlo, o arrastrar la bolsa hacia las cosas que quieras guardar. ¡Hola, chaval! ¿Cuántas tiene ahí? Me cago en todo. Piedra. ¡No! La mejor actualización. Bundles. Sin duda, chavales. Yeah, this is awesome. It's such an elegant solution as well, and I love it. I think we spend a lot of time talking about the inventory problem, and I think one of the biggest takeaways there was that this is not actually one problem. It's constructed from a lot of... Sí, o sea, es que si añaden más bloques, nuevos minerales y su máquina de cosas, es muy difícil poder llevarlas. Y pues creo que esta es una buena solución para poder llevar más cosas en el inventario. Supongo que a la mayoría de ustedes les ha pasado eso, que llevan muchas cosas y se les llena el inventario. Pero con estas bolsitas va a ser muy fácil poder llevar muchas, pero que muchas cosas. Y además de que se pueden meter dentro de un cofre, o sea... Madre mía. You can place many different kinds of items in one bundle. So many different kinds of items in one inventory slot. So for example, I can take those 2 flowers and 1 seed and put them in one bundle. It's great. Ay, se ve lo que tiene ahí adentro. You can kind of use them like presents too. Oh yes, I'm so excited about seeing what players do them in like shopping district, right? You can have the bundle of the day, which has a bunch of things with it, or you can have secret bundles where you have 3 of them in a chest, but you get a random one. I think it's really gonna be cool. Yes, and for example, if your friend has a birthday, you can put like your prettiest item in the bundle because it looks like a gift wrapper, and then you can give it to your Sí, friend. chat, se puede usar como también como regalo cuando tienes algún mundo avanzado, le puedes dar una bolsita de regalo a un amigo. How do you work on the art side? We actually have a very close collaboration with the art team, and it's great. Ok, muy So bien, my job is basically to get an abstract idea and imagine how it would fit into the Minecraft universe and then start sketching it. So once my sketch is finished, I send everything to the 3D artist that it's gonna model it and animate it to make it alive. Mira, ahí se vio el nuevo mob que mostraron hace rato de la Cave Update. Bring sketches to life and make them move in 3D space. To work with a game that has such a special look, it's amazing. It's a challenge, it's fun, it's sometimes frustrating, but it's very rewarding. I love it. Sí, mis respetos a esos bros. And usually when I create a block texture for a new rock type, it's going to be a lot. Imagínense tener un bolso de esos, otro bolso dentro de otro bolso. O sea, sería la hostia. No creo que se pueda eso, la neta. Estaría muy chetado. Pero sí puedes tener bastantes bolsos con varias cosas o con una cosa en específico. O sea, un bolso para piedra, otro bolso para madera, o tener combinado a lo mejor un bolso importante de esmeraldas y diamantes. Eso sí que estaría factible, ¿no? Porque si empiezas a mezclar como que todo igual, sería como un regadero en los cofres, que luego no sabes ni lo que tú tienes. Entonces siempre sería mejor tener un orden, amigos. Esa criatura da miedo, sí, hace rato ya la vimos y sí, está muy loco. Por cierto, amigos, les agradecería que dejaran un pulgar arriba si no lo han dejado y se suscribieran a este canal si aún no lo están, ¿vale? De verdad, muchas gracias a toda la gente que ya dejó su like o la que le está a punto de dejar. Un abrazo, hermanos, son los mejores. La neta, o sea, Minecraft ya estaba bien y llegan y ponen esto. O sea, es mucho contenido, ¿sabes? Es muy divertido añadir más mecánicas, no sé, es como otro mundo, chat, con esto prácticamente. Vamos a ver si dicen algo más. It's really awesome to interact with all those roles and have a lot of a back and forth. We're very open in Mojang and getting ideas from all over the place. And specifically working with the art team is amazing as well. You sort of throw one idea to the hair and he draws something and you're like, oh, what is that white thing in your drawing? I didn't even think about it. And it starts so many awesome ideas going. And we even integrated into our prototype process. And actually, I think until I saw those sketches by the art team, I didn't really understand what archaeology in Minecraft even means. Archaeology?
Yes. So Arqueología. we're actually adding a new system called the archaeology system. Hay un nuevo sistema In llamado... this system, you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. And you can make this new tool called the brush that is going to help you uncover the mysteries of all these dig sites. O sea, una brocha que te puede you come to ayudar one a of these, descubrir cosas, creo. ancient structures, and you can sort of use the brush to clear away some Miren, of the sí, ahí le está rubble that limpiando. may have collapsed in those structures. And sometimes you might even find something shiny inside them. But Cosas pequeñas dentro and de this is ellas. important. If you are not careful enough, like in real life, you can destroy that artifact. And when that artifact is gone, that artifact and all the secrets it held are gone forever. O sea, debes de tener cuidado a la hora de limpiarlo. Pero si eres cuidadoso y te tomas el tiempo, you can get some of those hidden artifacts. vas a tener. And for example, here we got a ceramic shard, which is basically how whoever lived here used to tell and pass on their stories. I love the story sides of the archaeology. Because we often talk about that we want to deepen the mystery in Minecraft. And when you find these hidden artifacts, you kind of find like connections and hints. Con tierra And también. We will never tell the full story, but these will inspire the players to tell their own stories about their own Minecraft worlds. Exactly. I think it's going to be really exciting to see what players do with them. For example, here we see an exhibition that someone built for this, where he can compare all the different clues he finds, right, and try to preserve whatever was down here, and he can compare what we found with whatever new thing, and sort of try to connect the pieces, right? And here we see those pieces connected in a clay pot, actually trying to reconstruct them back. And you can create that however you like. You can create your own stories or try to guess how those pieces used to connect. Yeah. It's also so fun to be very creative with these new pots, because you can put the shards in any way you want. Exactly, and when you're pleased with your creation, you can fire them up, and you have your own painted clay pot. Pretty. So, Nir, is this programmer art still? Ahorita les digo. Yeah, the art we're seeing is still work in progress, but I personally like the dragon. I think it's cute. Yeah, it didn't say programmer art isn't pretty. Yeah, you know, the problem is the artists are Chat. too good. Right? O sea, que prácticamente los restos que tú encuentres los puedes poner en esa especie de ollas que se llaman pots, como los escuditos del Fortnite, pero aquí antiguitos. Y puedes crear tu propio diseño o tratar de conectarlo con los diferentes diseños y hacer como la historia o que tenga sentido. Y una vez tú ya los pongas, pones abajo el fuego para que se seque y ya tienes tu propia olla personalizada. Sí, olla, es que no sé cómo decirle. Pero si es una olla, bueno, aquí yo le digo olla, pero podría decir como una maceta, no sé cómo se diga en español, la neta. Una tapa de olla. So we're gonna do a dev diary when we're actually gonna talk to those archaeologists, and actually we might even get to visit some interesting locations. That is amazing. Well, it feels very sad, but we're almost out of time. But we've been hinting at a new mob like over the course of the show, like 3 or 4 times. So are you going to tell us about it now, please? Yes, now we're going to tell you. It's the cutest predator you will ever meet. El más bonito depredador, un nuevo mob. Un ajolote, chaval. Ajolotes, bro. Qué bonito. Hola, bestia. Y te los puedes llevar. I feel like there's only one sound I can make. Un jarrón, ándale, también un jarrón le dicen. Axolotl. Se los juro que estas actualizaciones So, when we add a new
up to Minecraft, we really wanted to have like its own unique character. We wanted to have purpose, and it's also a very good thing if it happens to be ugly cute. And the axolotl is perfect. It has all of these things. Well, I guess on the ugly cuteness, it might be quite a big emphasis on the cute side, but still. Dijo que está bonito y feo a la vez. So we were like, okay, we're gonna add goats, but we want to add another animal. And then one of the developers posted like a big picture of an axolotl. Ahí están diciendo cómo les surgió la idea de tener ese mob, que hubo una lluvia de ideas y básicamente de ahí salió el ajolote. Pero bueno, como les decía, todo este tipo de actualizaciones me están volando la mente. Parece como si fuera un mob pack, o sea, un paquete de mods. Pero no, esto va a venir a Minecraft, chavales. Y con esto de las zonas de arqueología, prácticamente le están añadiendo historia a Minecraft, de lo que podemos encontrar, a lo mejor lo que se vivió anteriormente, los restos. O sea, está muy interesante. El que mata un ajolote babeado de baneado de Minecraft. Es la mejor actualización. O sea, sí, bro. Es algo muy guay, tíos. Then you can actually scoop them up in your bucket and take them with you. So maybe you build like a pretty aquarium for them in your base, or maybe you bring them to your ocean adventure. ¡Hala! Te ayudan, te siguen. O sea, si tú los encuentras en cuevas, te los puedes llevar y al parecer te están ayudando. Los ajolotes son los mejores. Está ayudando a matar a un guardián. Exactly. So when you scoop them up in a bucket, you can actually create your own axolotl army, basically, and charge into the oceans with them. Tu armada de ajolotes la puedes crear cuando lo agarras de una cubeta y lo sueltas. Fish as well, but they'll help you fight the drowns and the guardians, and they're actually quite useful when fighting guardians because they have this special ability that whenever they take damage, they sort of play dead. And when they're playing dead, no mob will actually attack them. So they have this time to regen back help and then jump back into the fight together with you. And if you learn how to cooperate with them really well, they might even heal you during the battle. That is so cool. O sea, te pueden regenerar, te pueden dar vida al parecer, los ajolotes. Two mobs that are like as different as possible with the warden and the axolotl. Yes. So this update is actually a lot about contrast, which is great because it creates like a dramatic player experience, which is so good. So we're like updating the highest highs of Minecraft with the mountains. We're updating like the deepest of the caves. We had this terrifying warden, the cutest axolotl, and also in the caves, like the lush caves are very light and welcoming, and then the deep dark is super scary and challenging. I guess we can't forget our little goat in there. Oh. It's kind of the in-between. Yeah, we shouldn't forget the goat. I guess it's in between. It is still very cute, but in between. O sea, si tienen razón, básicamente están diciendo que nos están dando actualizaciones que son como que muy... No tiene nada que ver una con la otra, porque puedes estar en lo más alto de la montaña con el nuevo contenido, con las montañas, y aparte, estar en lo más profundo de las cuevas, ver los nuevos mobs. No, es que hay muchas cosas. Y aquí es como un resumen de todo lo que viene. ¿Vale? Las cabras, la guardiana que ya vimos allá abajo de la montaña. Esos son muy super cool. Ok, esto es lo de los DLCs que le había comentado hace rato. Si yo me encuentro un ajolote en Minecraft, lo agarro con una cubeta, lo dejo en un lago con muchas cosas. Estaría muy bien. Aquí pues el cobre, que básicamente siempre que encuentras uno como que están conectados varios por lo que estoy viendo. Y conforme pase el tiempo va a agarrar una especie de color verde. Y así más o menos puedes ver la antigüedad que tiene una casa, si es que la construyes con eso. Ok, más herramientas para creadores de contenidos en plan... en add-ons y ese tipo de cosas. Mapas de parkour, que igual son más herramientas para creadores que hacen contenido en la tienda de Minecraft. Y bueno, aquí vemos más lo último que vimos, los ajolotes, lo más reciente.
Qué bonito, qué bonito. Cuiden mejor a los ajolotes de la vida real, la neta. Before we get to our bomb vote, I think there's one more question people are really gonna want to know. When are we gonna get the caves and the cliffs update? ¿Que cuándo va a salir esto? So we plan to release it summer 2021, and En this actually verano del good. As I 2021. mentioned in the beginning of the show, we really want to have a lot of time to work together with the community to like gather feedback, see all the great ideas, because the community always have so many good ideas. So it feels good that we now have a lot of time to actually work together on this update. Amazing. And the community decided on a new mob that will enter the game. So which one of you gets to do the honors today? So I think Tiny Agnes has been a bit mean this year, so I think you should open it, Neil. You should announce the winner. Yes. Ok, ahí van a abrir el sobre que tiene el mob que ganó una votación. You're gonna know before everyone else. Pues no falta mucho. Pues básicamente aquí ya dijeron que ganó el calamar brillante. A ver, a ver. I guess everyone was mesmerized by the glow squid, not just the tiny ones. No, I wow. was really not expecting that. That is No esperaban que ganara el calamar. I didn't expect it at all, but it's great. And glow squids will look so cool in the caves. Like the Exactly. They atmosphere. fit this update so well. Like it will be. Imagine Va a estar en las it's cuevas all el dark calamar. caves, and then you see the glow squids swimming around. It will be so good. Beautiful. Can they be friends with the axolotls? The axolotls are predators, so I'm not sure. The We'll axolotls see. might actually attack the Yeah. Oh no. We'll see, we'll see. I'll talk to them. Think about it. Van a ver si los ajolotes se van a llevar bien con el So calamar. I think we need to get work on all of the things that we've shown in the show. For all of you watching, Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. From all of us at Mojang Studios, thank you so Ya acabó much. chat, pero ahorita hacemos un resumen rapidito. Un resumen rapidito. Al final le preguntaron que si... A ver, vamos a regresar un poquito acá. Vale, vamos a mostrar esto, yo creo que está bien. Al final le preguntaron que si los ajolotes se iban a llevar bien con los calamares y el tipo, el sujeto, el hombre, el trabajador nuevo, dijo que lo van a ver porque se supone que los ajolotes son predadores muy bonitos. Entonces van a ver si sí se llevan o no. Porque dieron a entender que los calamares también van a aparecer en las cuevas, chavales. Entonces se va a ver muy bonito, según ellos, porque pues como las cuevas son todas oscuras, van a hacer un contraste perfecto los calamares porque van a brillar en la actualización de las cuevas. Hasta ellos están sorprendidos, sí, o sea, no esperaban que ganaran ellos. Adiós al mago, ¿por qué adiós al mago? Y bueno, esta actualización va a llegar en verano de 2021. Para los que dijeron que falta mucho, pues prácticamente dijeron que se quieren esperar para ver todo el feedback de la comunidad, para ver qué ideas les dan. Y supongo que si hay algo que les llama, lo van a adaptar a la actualización. Así que pues por eso va a tener su tiempo. Pero mira, mejor que se tarden un poquitito y que lo tengan todo bien preparado, que añadan a lo mejor incluso cosas nuevas, cosas bonitas, gracias a las ideas que le va a dar la comunidad a partir de ahorita. La grava y la tierra van a tener más utilidad, sí. O sea, prácticamente tú ya puedes ser arqueólogo en Minecraft, ver la historia, ver los restos, crear tus propias ollas, jarras personalizadas. Y me parece perfecto, o sea, wow. O sea, parece que agregaron un paquete de mods en Minecraft, pero no, es una actualización que va a llegar el siguiente año, amigos. Que los ajolotes maten al calamar. Y sí, hasta ellos estuvieran sorprendidos, que no esperaban que ganara el calamar, pero wow. Amigos. No sé, dejen su like ahorita mismo. Quiero ir que dejen su like. Aceptemos que Minecraft nos da cosas que no imaginamos, la neta. Es que tú esperas que añadan algo y te dan hasta más. O sea, es increíble. No termines de comenzar, ¿qué? Calamar iluminado. Sí, o sea, ya acabó. El Glow Squid fue el mob ganador.
Y hostias, es todo lo que puedo decir, amigos. O sea, está muy bueno, está muy bueno. Y el ajolote, madre mía, está... Wow. Muy increíble. ¿Quién ganó? Ganó el calamar. Y ganó el bello calamar. Este va a estar también en las nuevas cuevas. Y bueno, aquí creo que nos mostraron una especie de resumen. Ahí está. De todo lo que viene, ¿va? Para todos los que se perdieron. Pues bueno, aquí viene un resumen rápido. Va a haber diferentes tipos de cuevas, ¿vale? Los ajolotes, esas nuevas vallas, flores que crecen. O sea, vas a poder hacer escaleras con flores o algo así. Lo mostraron hace rato. Ahí están los ajolotes que se ven todos bonitos. Actualización en verano 2021, así es, en summer. ¿Dónde están las armaduras para perros? Yo creo que esto es mejor que unas armaduras para perros, ¿sabes? Con todo lo que agregaron. A ver, ¿dónde están? Ahí está el resumen, chavales. La guardiana, parecer. Creo que es guardiana, o no sé. En junio, ¿verdad? Sí, pues más o menos por esas fechas, cuando es verano, amigos. Así que dejen un pulgar arriba si ya quieren esta actualización. ¿Y qué onda con la actualización de las montañas? Pues va a llegar todo, creo que de jalón. En verano. ¿Tienes server de disco en el canal? Sí, Eduardo. Me gustaría que agregaran el rubí o el zafiro que te pueden hacer herramientas y armaduras. Estaría muy bien, pero, o sea, lo que agregaron no está nada mal. ¿Se podrán reproducir? ¿Qué cosa? ¿Los ajolotes? No tengo idea. Estaría bueno que sí, ¿eh? Vean el cobre, eso se ve chido. Emoción a tope. El pararrayos también. Recuerden, es un objeto nuevo que va a llegar a Minecraft. El cual va a evitar que tu casita de madera, de lana, si las haces de lana, no se te quemen. Está muy cool. Pues bueno, amigos, eso es prácticamente el resumen. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo viendo todo lo nuevo. Se vienen cosas muy chidas para Minecraft, ¿eh? Perfecto, dije yo. Salúdame, así que si quieren un saludito, pues comenten aquí en el chat y ya les mando un saludo, ¿vale? De igual manera, ya saben, no se les olvide comprar juegos en G2A. El link lo tienen aquí abajo en la descripción, amigos. Pero, guapísimo, guapísimo todo. Ahí está así, ahí le acaba de pasar la moderadora Dania para el que se quería unir al servidor de Discord. Emoción a tope, así es. Hostias. Emiliano, Jerónimo, Nia Gamer, un saludito. Ahí, puse la música un poco alta. ¿Quién más? Hugo, un saludito. Reina Santiago, un saludito. Hugo, Belén Santuario. Juan Di Sandoval, otro saludito. Mats el Vers, un saludito. Alex Careta de Pagma, un saludito. Jerónimo Uscanga, Demente, Belén, Nia, Fluffy, Santi Velázquez, Belén Santurio, Sebas, Hugo, Alejandro. Habrá directo después, no lo sé, amigos, si puedo lo intentaré, ¿vale? Más golem sería más actualización perfecta. Como variedad de golems te refieres, estaría muy bueno. Pero ahora sí que sí, me despido. Muchas gracias a todos los que se pasaron de verdad. Y nos vemos en un próximo video directo, ¿vale? Master Twitch, espero y sí, Dania. Un saludito también. A Annie Wolf, Roberto, Joan, Santi, Demente, Aldair, Hugo Carvajal, Arturo González. Un saludito, Marcelo. Otro saludito, bye bye. Ahora sí, chat, yo me despido, ¿va? Cuídense mucho, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente directo. Bye bye.